seguridad y no solo respecta, perdón, que así para Lo que está ocurriendo en España con el ataque a nuestras libertades es realmente preocupante. Y no es un mensaje alarmista, insisto, es todo lo contrario, es un diagnóstico yo creo que bastante tranquilo y me atrevería a decir que certero de lo que ocurre. Ya han visto o van a ver lo que ocurría ayer en el acto de Vox en Murcia, donde una turba de ultraizquierda intentó boicotear un acto de este partido y agredir a sus miembros. Ahora hablaremos de ello. Las otras hordas de totalitarios, los de los CDR separatistas, acosan y ponen en su punto de mira a los políticos no independentistas y también a los jueces. Es absolutamente intolerable que en el 2018, en pleno siglo XXI, un juez, con toda su familia detrás, por cierto, vea cómo intentan intimidarlo pintando en su domicilio. Suerte que ahí lo ven, hay algunos ciudadanos anónimos que se tienen que tapar ante que viendo la falta de respuesta de la justicia, de las administraciones, de los políticos, y han decidido salir a la calle y en este caso limpiar el desaguisado que hicieron en el portal del domicilio del juez de Arena. Pero la afrenta y el ataque a la libertad ahí queda. La reacción política, ninguna. Y las que ha habido son preocupantes, y mucho. Escuchen, atención, a la consejera de Justicia de Cataluña y, lo que es peor, al ministro del Interior del Reino de España, el señor Grande Marlaska. La primera habla de este ataque al domicilio del juez de Arena como un ataque como hecho aislado. Y el segundo, el ministro español, el juez, asegura que no hay que generar alarmismo. El que passa que jo crec que és un acte aïllat, molt aïllat, i que per Però és la tant segona vegada que passa això amb és un Pablo acte Llarena. aïllat i vull insistir en aquesta qüestió. És evident que no és compartit, Yo creo que nos debe de preocupar a todos la crispación, pero tampoco tenemos que generar alarmismo. Son dos sucesos, acontecimientos puntuales, no les quito la entidad ni la gravedad, pero quiero decir simplemente que tampoco hagamos alarmismo de los mismos. Bueno, que diga lo que ha dicho la consejera separatista de Justicia, digamos que está en el digón. No esperábamos otra cosa. Pero que Grande Marlaska, el juez, el que luchó contra ETA, asegure que un ataque a la vivienda de un magistrado de nuestro país, que por cierto no es el primero, no es el primer ataque al domicilio del juez de Arena, ya lo ha sufrido en su casa en Sant Cugat y también en su lugar de veraneo, en la Cerdaña, que diga que es un hecho aislado y que no hay que generar alarmismo, causa, y me voy a contener, cuanto menos estupefacción y un rechazo tremendo. Nunca nadie había perdido tanto crédito como este juez, Grande Marlaska, en 4 meses como ministro en el gobierno de Pedro Sánchez. Y en otro lugar de España, en Murcia, un nuevo ataque del totalitarismo de la izquierda más rancia contra un partido político. En este caso ha sido contra Vox. Y sinceramente, porque no sea la primera vez que ataquen a Vox, no quiere decir que nos tengamos que resignar y empezar a valorar como algo habitual este tipo de ataques. Hay que decir, hay que clamar, basta ya. No es admisible que los asistentes demócratas a un acto de un partido político, a los ciudadanos de a pie que asistían a este acto, se les amenace de muerte, se les insulte y se les intente agredir por parte de estas hordas. Y encima van a ver, han deseado a una persona en concreta, a uno de los mayores referentes morales que queda en nuestra nación, a José Antonio Ortega Lara, que vuelva al zulo donde ETA le tuvo secuestrado durante más de 530 días. ¿Lo podemos escuchar, lo que le decían? Vamos a escuchar. Pero quizá lo peor, tras ver lo que han visto, es la manipulación periodística. Fíjense cómo comparaba a los agresores con los asistentes, una radio, como es la cadena SER, incidentes, violencia y detenciones a las puertas del acto de Vox en Murcia. En fin. O cómo algunas televisiones manipulaban sin rubor la reacción de Abascal ante las hordas que rodeaban al acto de su partido. Vean lo que dijo Santiago Abascal, presidente de Vox, en el acto, y vean lo que ha destacado La Sexta. Había unos cuantos que os gritaban cobardes, al partido de los valientes. Anda que si decidimos dejar de hablar y salimos todos ahora. Pero más allá de la broma, y os animo a todos a que la toméis así, también a los medios de comunicación,
que no salga luego algún medio de comunicación diciendo que hemos animado a salir a todos a pasar por encima de nadie. Y ojo, porque durante el mitin vuelve a referirse a ellos e incluso amenaza con salir a enfrentarse. Hoy ahí fuera, protegidos por la policía, había unos cuantos que os gritaban cobardes al partido de los valientes. Anda que si decidimos dejar de hablar y salimos todos ahora. Y lo dejan ahí. Y no exponen la segunda parte, incluso la advertencia de Santiago Abascal diciendo, ojo, que los medios de comunicación no vayan a manipular. Desde luego es una manipulación de las más groseras que desde luego se ha hecho. Pues así estamos. Ante estos ataques se equipara a los agresores con los asistentes a un acto político y encima se hace esta manipulación. En fin, así está España. ¿Qué les voy a contar? Venga, vamos a ver las claves de por qué estamos aquí, soluciones e intentar mirar el futuro con optimismo, que es de lo que se trata esta noche de la mano de nuestros analistas. Está con nosotros, recién llegado desde Barcelona, o no, después de una larga jornada en Madrid de trabajo, pero ha llegado esta mañana, Juan Arza, a quien ya saludamos. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ha hecho aislado lo de Llarena o no? En absoluto. ¿Ves? Hay una sucesión de hechos aislados, ¿no? Y particularmente con el juez Llarena, pero podríamos también hablar de otros muchos ataques que está recibiendo la justicia y donde parece haber, digamos, un perfecto reparto de papeles entre los señores que hacen ataques físicos y verbales y escraches, pero también todos aquellos que se dedican, digamos, a destruir la credibilidad de la justicia, que lo hacen también a veces de manera muy sutil en los medios de comunicación y a través, digamos, de muchos canales, ¿no? Gracias, Juan, por estar con nosotros. Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchísimas gracias. Ya ni sorprende, ¿no?, este tipo de manipulaciones. No, lo que pasa es que no solo no es nuevo, sino que hay otra cosa que no es nueva. Que no solo que ataquen a los catalanes disidentes, sino que los propios catalanes disidentes tengan que ocupar el lugar de las fuerzas de seguridad y de otros servicios ante el abandono por parte del gobierno a los catalanes. O sea, el gobierno está abandonando a los catalanes y resulta que hay los que decidieron ser libres hace un año, animados por su sentido de supervivencia, por un rey que les aseguró que la Constitución tenía que cumplirse en todos los lugares de España. Esos catalanes intentan defenderse a sí mismos, pero van más allá, limpian del ataque el domicilio del juez Llarena y se defienden a sí mismos. Pero eso tiene un límite, porque están actuando personas normales, con nombres y apellidos, personas que solo quieren ser libres, están actuando no solo en contra de los fascistas del nacionalismo catalán, sino ante la indiferencia, el abandono y la complicidad del juez Marlaska y de la consejera de la Generalidad. Juan, veo que tu familia está escribiendo en El Gato, cosa que agradecemos, esos mensajes de ánimo y de apoyo que te envían, Juan. O sea que lo agradecemos. Está todo concertado. Sí, como sí. puedes imaginar. José Luis Olvas, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy ya te digo que me interesa mucho tu opinión, ya te digo que de economía poco, Sí. pero desde luego hay mucho de lo que hablar y me interesa mucho lo que más puedes... de política, ¿no? Por eso no política, y tú como analista político, porque tú no eres solo uno de los mejores fiscalistas que hay en nuestro país, sino también analista político. Gracias, José Luis, por estar en El Gato. Lo que haga falta. Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Bien. Qué alegría Muchas verte. gracias. Buenas noches. La alegría es mutua. ¿Sí? ¿Te alegras Sí, también? Sí, sí. ¿Por vernos o por estar en El Gato? Por todo, por todo. Pero... Te desborda la alegría, ¿no? ¿Has estado en el almuerzo hoy o no? no. Con Mariano y con Jorge. No. Era hoy, no. Fue ayer, fue ayer. Sí, no, Hay- interesante. Hay algo que es inconcebible. ¿Tú eras amigo de los dos? Sí, lo fui en su día. ¿Sí? Hay una cosa que es inconcebible y es que la vivienda del juez no esté debidamente protegida. Es decir, es inconcebible. Es decir, ya sufrió un ataque. Un juez amenazado, disculpa el matiz, ¿eh? No, un juez amenazado, además, un juez que ha sido objeto de todo tipo de ataques. Entonces, ya hubo un ataque intolerable en su casa de la Cerdaña, ¿no? Pues entonces, vamos, es que es de cajón. Mira, casi te diré que es increíble que inmediatamente la Consejería de Interior del gobierno catalán no haya puesto una patrulla delante de la casa del juez las 24 horas del día. Pero es que es una cosa elemental. Entonces, el hecho de que no lo haga
es colaboración implícita con los ataques, ¿no? Y después el minimizarlo por parte del ministro de Interior es algo absolutamente inquietante, ¿no? Y encima de este ministro. ¿Y sabéis qué pasa? La historia nos ha demostrado que cuando una sociedad es atacada por grupos de intolerantes y el Estado, las autoridades legítimas, no toman las medidas para proteger a la sociedad se protege a sí misma. Y eso acaba degenerando en violencia. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Fernando Ispaz, nuestro historiador de cabecera, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estupendamente. ¿Qué tal tiempos modernos? ¿Cómo va? Pues muy bien, va muy bien. ¿Va bien? Sí, sí, sí. ¿De qué era el programa de hoy? ¿De qué ha sido? El programa de hoy ha sido sobre un señor que se llama Unger Stenberg, el ya conocido también como el varón loco, no confundir con el varón rojo, aunque loco y rojo muchas veces vayan juntos. En este caso no es así, es el varón loco, un tipo que luchó en Mongolia ya por la época de la guerra civil rusa. Un episodio verdaderamente fascinante, muy poco conocido en Occidente, pero muy conocido en Rusia, por ejemplo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad y a la vuelta hablaremos con Eduardo Inda para hablar también de un episodio absolutamente oscuro, que es el asunto de las cloacas del Estado, de esa utilización de fondos reservados, de dinero que se utiliza tan solo para, en fin, para investigar asuntos importantes de Estado, la lucha contra el terrorismo, en fin, y se ha utilizado para beneficio de un partido. Ya vemos a Eduardo Inda, brevísima pausa de publicidad y conectamos con él hasta ahora. El primer asunto que me gustaría debatir esta noche en el Gatalagua son las importantes novedades en el auténtico escandalazo sobre el uso de los fondos reservados por parte de un gobierno, el del Partido Popular, hace aproximadamente 4 o 5 años, para sustraer documentos a Luis Bárcenas. ¿Sobre quién? Sobre importantes políticos del partido, del PP. Si ayer OK Diario publicaba que Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado y por aquel entonces director general de la Policía, coordinó la operación para rescatar esos documentos que tenía Luis Bárcenas, hoy hemos sabido a través también de este periódico que el comisario Villarejo reportaba directamente al propio Cosidó estas tareas de espionaje. Insisto, se chantajeó al chofer de Bárcenas para que sustrajera documentos sobre María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría que tendría el extesorero del PP. Tengamos más claves de este escándalo. Saludamos ya al director de OK Diario a estas horas de la noche, Eduardo Inda. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos desde OK Diario. Bueno, en este documento que hoy publicáis, digamos, de la vida profesional de Villarejo, se ve que reporta operaciones de inteligencia en la operación Gürtel, y cierro comillas. ¿A qué se refieren estas operaciones de inteligencia en la operación Gürtel, Eduardo? Bueno, él habla textualmente de tareas, y todo esto entrecomillado, tareas de penetración e inteligencia en Gürtel. ¿Eso qué significa? Pues espionaje en Gürtel, ¿no? Básicamente las tareas de penetración e inteligencia son tareas de espionaje y, bueno, yo creo que él reportó directamente al entonces DAO, Eugenio Pino, y al entonces director general de la Policía, el señor Cosidó, de todo lo que iba haciendo, y ahí está el documento que estamos publicando en el día de hoy, en el cual consta un registro de entrada de la Dirección General de la Policía. Por tanto, el señor Cosidó, que ayer decía que no tenía nada que ver con esto, pues hoy ya no lo puede decir, y me temo que mañana lo va a poder decir menos, y mañana la nariz se le va a agrandar mucho más aún de lo que se le ha agrandado en el día de hoy. Eduardo, ¿qué documento manejáis? Porque si es un documento oficial que supuestamente habéis sacado del Ministerio del Interior, ¿por qué dice Cosidó que no lo conoce? Bueno, porque Cosidó, en fin, cualquier persona en un ámbito penal tiene derecho a la mentira en su propia defensa, ¿no? Cuando está imputado, cuando es testigo, obviamente no. Y yo creo que es lo que está haciendo en la vida civil el señor Cosidó. Tampoco conozco ningún protagonista de un caso de corrupción política en la historia democrática de España y seguramente del mundo mundial que cuando le desvelan un caso de corrupción pues diga efectivamente yo he sido y fue todo así. Siempre lo niegan,
y siempre lo negarán, pero lo que es evidente es que lo que dijo ayer el señor Cosidó, cuando dijimos que él coordinaba estas operaciones de soborno al chofer de Bárcenas con fondos reservados, es decir, con dinero público, lo que dijo de que no sabía nada ni tenía nada que ver, pues hoy ha quedado ya desmentido con pruebas documentales, y eso yo creo que debería llevar al señor Casado a destituirlo como portavoz del PP en el Senado. Es decir, que la persona, la cara y los ojos del PP en el Senado sea este personaje, pues yo creo que no aventura nada bueno en el Partido Popular. Entonces, por aclarar, Eduardo, de cara a nuestra audiencia, ¿qué papel jugó Ignacio Cosidó, actual portavoz del PP en el Senado, en todo esto? Es decir, en el soborno, como has dicho, al chofer de Bárcenas para sustraer esos documentos sobre Cospedal, Soraya y Arenas. ¿Por Cosidó, por dejarlo claro, pasó el dinero de los fondos reservados? Bueno, el dinero de los fondos reservados lo firmaba el secretario de Estado, su jefe de gabinete, el director adjunto operativo de la policía, es decir, la mano derechísima de Cosidó, el comisario que llevaba a cabo el operativo y la persona que entregaba físicamente esos fondos reservados. Pero lo que es evidente es que una operación de la cual se informaba puntualísimamente a la dirección adjunta operativa del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, a la mano derechísima de Cosidó, pues es obvio que la tenía que conocer Cosidó. Pero es que además hay tres fuentes que por separado, sin que ninguna de ellas supiera que hablábamos con las demás, cuando les preguntábamos quién coordinaba todo esto, las tres coincidieron en que era Cosidó. Pero es que además de todo eso, hoy vemos un documento del señor Villarejo reportando a la Dirección General de la Policía, en la cual dice que labores de tareas de penetración e inteligencia en Gürtel. Bueno, en fin, es que en blanco y en botella, pero es que mañana vamos a dar más pruebas de la participación del actual portavoz del PP en el Senado en este nuevo escándalo de corrupción. Eduardo, una última cuestión sobre Cosidó y después te pregunto algo sobre los documentos, porque del entorno nos han dicho de Cosidó que el senador no está nada preocupado, ya que nunca trató mucho con Villarejo, ya que dice que siempre sospechó de él, es decir, que Cosidó sospechaba de Villarejo, al tiempo que niega haber usado jamás dinero de los fondos reservados. Son tajantes en su entorno. Bueno, ayer decía que no había hablado nunca, que una vez, y ahora dicen que no mucho. Hombre, si sospechaba del señor Villarejo, ¿por qué lo tuvo durante 5 años a sus órdenes, a sus directísimas órdenes? ¿Por qué departía con él sistemáticamente? Claro, si tú sospechas de alguien de tu equipo profesional en la tele, tardas entre 2 y 3 minutos en echarlo. Y yo en el periódico, lo mismo pasaría con Cosidó. Pues qué casualidad que Cosidó tuvo exactamente 5 años a sus órdenes directas al señor Villarejo. Hombre, el nivel de mentira del señor Cosidó empieza ya a adquirir tintes patológicos. Un par de preguntas más, Eduardo. ¿Sabemos algo más de los documentos? ¿Dónde estaban exactamente? Y sobre todo, ¿qué contenían? ¿Qué información contenían sobre Arenas, Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría? Pues esto último no lo tenemos bien determinado. Lo que sí sabemos es cómo se realizó la operación de sustracción, de robo de esos documentos, dónde se realizó, con qué procedimiento, quiénes participaron, y eso lo vamos a contar en los próximos días. Pero mañana mismo vamos a publicar otro documento que, insisto, deja al señor Cosidó como un mentiroso patológico. ¿Quién tiene los documentos, Eduardo, a día de hoy? Eso lo contamos el pasado martes y es el que trincó, entre otros, los documentos fue el comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, y él, en lugar pues de entregarlos a los jefes, a los que habían ordenado esta operación de encubrimiento y de delito evidente, pues se los quedó y nunca los devolvió, y eso provocó una fricción y un choque muy notable entre él y el señor Villarejo. Y hay que decir que esta operación tampoco terminaba en Cosidó o en Francisco Martínez, en el secretario de Estado. Esta operación venía dirigida y ordenada desde muy arriba. Lo que habría que desentrañar, y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, es quién es el señor X de esta monumental operación, insisto, de encubrimiento y de delito de utilización de malversación de fondos reservados. ¿Se sabrá, Eduardo, ya por último, quién es la X de este caso? ¿Qué responsabilidades políticas? ¿Hasta dónde van a llegar estas responsabilidades políticas de este auténtico escandalazo?
Bueno, yo sé quién es el señor X, lo que pasa es que las cosas en la vida y periodísticamente más hay que demostrarlas, ¿no? Pero no, yo lo diré cuando toque y cuando tenga todas las pruebas encima de la mesa. Lo que es evidente es que Cosidó no puede decir que, en fin, que una operación que se ha diseñado con fondos reservados de la policía, que se le reportaba directamente a él, pues que él no sabía nada. Es que aparte de lo que hemos publicado, de los documentos que hemos publicado, de las versiones que dan tres fuentes diferentes, es que la lógica más elemental indica que él estaba al tanto de la calle de todo. Pero es que además de todo eso, tampoco nadie se cree que el señor Villarejo, el señor García Castaño, el señor Cosidó actuasen por su libre albedrío, que se levantasen una mañana y dijera vamos a sobornar al chofer de Bárcenas a ver qué pasa, o vamos a, en fin, a divertirnos sobornando al chofer de Bárcenas. Obviamente ellos seguían órdenes de mucho más arriba y vamos a ver si el señor Cosidó, el señor Villarejo, el señor García Castaño o el exsecretario de Interior Francisco Martínez, actual diputado en el Congreso Nacional, pues tiran de la manta. Esa es otra de las grandes preguntas que habría que hacerle. ¿Van a tirar de la manta? ¿No van a tirar? ¿Van a decir quién era el señor X o la señora Y? Esa es la gran pregunta y el gran enigma que queda por resolver en los próximos días o en las próximas semanas. Eduardo, ¿crees, supones o intuyes algo de lo que hablaron ayer Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en un restaurante madrileño durante más de 6 horas en esa conversación que tuvieron mano a mano? ¿Sabes algo? Pues hombre, de fútbol evidentemente no, y teniendo en cuenta que nosotros llevamos 7 días sacando este nuevo escándalo de los fondos reservados y teniendo en cuenta que el caso se va agravando por momentos, pues yo creo que es obvio que el monotema de esa velada pues fue el caso que estamos, insisto, desvelando en OK Diario desde el jueves pasado. Es que no cabe otra, porque pues esa operación, insisto, no era de Cosidó, él sabía todo, él la coordinó, pero las órdenes venían de mucho más arriba. Eduardo Inda, director de OK Diario, gracias una vez más por haber atendido a las cámaras del Gato. Buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario y gracias, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, brevísima pausa de publicidad, pero antes, Bea Fajardo, cuéntanos cuál es el mejor remedio a día de hoy para los golpes, los dolores, los achaques musculares de las articulaciones. Adelante, buenas noches, Bea. Buenas noches de nuevo, atentos los amigos del gato al agua. Con tanto cambio de temperatura, la verdad es que nuestro cuerpo se vuelve un poco loco, ¿no? Pero sobre todo sufren nuestras articulaciones y nuestros huesos. Y ahora es cuando la artritis, la artrosis o la osteoporosis se convierten en nuestro peor enemigo. Afortunadamente tenemos a Biosalud Natura y a su equipo de especialistas que nos enseñan tratamientos como la magnetoterapia, la presoterapia y la ondulación, los últimos avances en las clínicas más importantes. Y sobre todo tenemos Analgidol, con este gel que tengo aquí en mis manos y solo 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a conseguir una mejora inmediata gracias a su efecto analgésico y antiinflamatorio. Su precio es de 49 €, pero Biosalud Natura pone a su disposición 50 unidades totalmente gratis para las 50 primeras llamadas que marquen el 91 391 89 89, el teléfono que aparece en pantalla. Recuerden que los 50 primeros reciben este gel valorado en 49 € totalmente gratis y que además lo hacen de manos del equipo de especialistas de Biosalud Natura que les asesorará sobre sus dolencias. Llame al 91 391 89 89 y atrévase a decir adiós al dolor. Gonzalo, este que tengo aquí se lo podemos regalar a alguien, ¿no? Sí, pues venga, se lo vamos a regalar a Juan Arza, que viene desde Barcelona, que tiene un día francamente ajetreado, me ha dicho que está muy cansado. Así que, Juan, por si has tenido algún tipo de dolor o tienes, sobre todo lumbares, espalda, bueno, ahí lo tienes. Biosalud Natura, ya lo puedes utilizar. Venga, brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta para debatir este interesantísimo asunto de las cloacas del Estado y muchos más. Hasta ahora. ¿Sabías que elegir una caldera eficiente y mantenerla en buen estado puede suponerte un ahorro del 30% en tu factura de gas? Es importante utilizar todos los trucos para reducir el consumo energético de tu casa. En Aldro lo sabemos y trabajamos en ello para ofrecerte las mejores soluciones eficientes que se adaptan a ti y a tu hogar. Cambiarte es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada al número 91 193 1600. Queremos que ahorres y por esto el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te
ofrecemos en exclusiva un descuento del 20% en las tarifas de luz y de gas. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones para ti. Empieza ya a ahorrar y reducir tu consumo energético. Llama al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. 10 y 31 de la noche, aquí seguimos en El Gato con esta interesante entrevista que hemos tenido con Eduardo Inda, que, atención, avisa, mañana habrá más documentación, papeles oficiales que demuestran el vínculo de Villarejo con Cosidó, el actual portavoz del PP en el Senado, que él niega haber trabajado con él, o haber trabajado de una manera intensa. Él niega haber utilizado fondos reservados. Y también van a explicar en próximos días cómo fue esa operación de utilización de fondos reservados para sustraer esos papeles a Bárcenas, sobre Cospedal, sobre Sáenz de Santa María y sobre Javier Arenas. Cloacas del Estado, escándalo brutal porque se utiliza dinero de los fondos reservados. ¿Alguna reflexión al respecto de lo que estamos sabiendo? Hombre, lo que es muy, en fin, preocupante es que Villarejo, lo que representa Villarejo, trabajaba con los dos grandes partidos nacionales de manera alternativa, ¿no? Es decir, que él, cuando mandaba el PSOE, pues le hacía operaciones turbias al PSOE, y cuando mandaba al PP, se las hacía PP. Es decir, que en ese sentido era un mercenario al servicio del gobierno de turno para hacer los que se suele llamar el trabajo sucio, ¿no? Entonces, a mí lo que me extraña es que cuando sale una información de la gravedad de la que ha salido ahora y que estábamos comentando con Eduardo, el interesado prolongue absurdamente su agonía y haga un daño inmenso a su propio partido. Por favor, el primer día, si sabes que en sucesivas entregas van a ir apareciendo cosas hasta que te machaquen, primero, evita la agonía, que es lo que le pasó a Cospedal también, ¿no? Evita la agonía y evita el daño tremendo reputacional a tu partido. Entonces, dilo el primer día, sí, efectivamente he cometido un error grave, lo asumo, y aquí mismo está mi escaño y mi escaño y por supuesto mi puesto de portavoz, que va con el escaño, y ya está. Y por lo menos, digamos que es lo que se llama el control de daños, ¿no? Pues no, señor, veréis cómo lo prolonga varios días, el sufrimiento agónico suyo, de su familia, del Partido Popular, que irá perdiendo votos a chorro. Vamos a ver, ya las encuestas están diciendo una cosa que es, bueno, es que te dejas estupefacto. Si nos lo hubieran dicho hace 2 o 3 años, no lo hubiéramos creído. Ciudadanos está por encima del PP en Andalucía ya. Vox le están dando escaños en Andalucía a Vox. Entonces, quiero decir, si Casado no se da cuenta de encima de qué arenas movedizas está y que se lo van tragando, y no hace una limpia total del PP, pero una limpia, y en el terreno ideológico y político no asume de verdad el programa que tiene que asumir, por ejemplo, decir, oiga, yo no creo que el Consejo del Poder Judicial se tenga que elegir de esta manera, por tanto no participo, hagan ustedes lo que quieran. Y aquí hay una proposición de ley para que el Consejo del Poder Judicial sea elegido por los propios jueces como estaba antes del año 85. Sí. Ya está. No, señor. Pasteleo, tal, no sé qué. Entonces, si no entiende de una vez este nuevo presidente del PP que o hace una limpia que será dolorosa, todo lo que quiera, pero la tiene que hacer, y en el terreno programático y político e ideológico no asume de verdad lo que quiere su electorado, nos vamos a encontrar dentro de, no sé, pocos años, yo diría un par de años, que el centro derecha español está formado por Ciudadanos y Vox. Y el PP, como le pasó a la democracia cristiana italiana, como le pasó al UCD, como le pasó al Partido Socialista italiano, como le está pasando al Partido Socialista francés, por cierto, quedará evaporada. Entonces, por favor, es decir, si lo vemos todos los que por lo menos tenemos, no sé, alguna neurona que nos funciona, si lo vemos todos, ¿cómo no lo ve él? Si a mí me asombra, vamos. Paz. Bueno, planteaba acertadamente Alejo, el
¿por qué se no dimiten cuando empiezan a salir lo que promete ser el principio de una ristra de revelaciones? Bueno, yo creo que porque esperan que no tengan demasiado contra ellos, por una parte, porque si no nos explicaría, y en primer lugar y en segundo lugar porque tanto el partido como la propia España no son más que vehículos para la carrera de una serie de señores. Así lo toman ellos. Les trae sin cuidado España e incluso su propio partido. Y digo incluso lo del partido, que ya es triste. Pero es que todo eso... Pero eso no es solo el PP, ¿no? No solo el Partido Popular. En general, lo que podemos llamar, pues no sé, un porcentaje altísimo de la clase política española. Están exclusivamente para hacer carrera y el servicio público y el bien público. Y por supuesto, ya no vamos a apelar al patriotismo y cosas así. Les traen absolutamente sin cuidado. Están dispuestos a que salte el partido por los aires si hace falta, porque el partido en definitiva y la propia España no son más que vehículos de su propio éxito personal. Por tanto, producido ese hecho, lo único que hacen es esperar a ver si las revelaciones efectivamente se materializan o no. Como ya están ahí, no tienen nada que perder, es una apuesta. Ya sé que van a por mí, pues me aguanto. Y en segundo lugar, el tema de Casado, del que ha hablado Alejo también. Casado está cometiendo una serie de errores desde que fue elegido en el mes de julio, el primero de los cuales es, todos sabemos lo que es la política, que es una cuestión esencialmente de imagen. Y la imagen que proyecta Casado es la de más de lo mismo, porque no ha cometido una revolución, un cambio sustantivo en el Partido Popular, porque las caras son lo mismo. De hecho, estamos viendo cuál ha sido su actitud en la elección del Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto es un escándalo desde hace 35 años, o 33 años, desde que lo cambió Felipe González los métodos de elección del año 85. En lugar de decir lo que tenía que decir, señores, esto es intolerable, esto está haciendo que la democracia española deje de serlo hace ya mucho tiempo, porque no hay una separación efectiva de poderes, etcétera, en lugar de hacer eso, lo único que ha planteado es yo también quiero, nada más. Pero es que además no solo eso, es que ha facultado el que, moviendo a Marchena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el Partido Socialista pueda realizar su maniobra de meter en esa Sala Segunda del Supremo, donde se va a enjuiciar a los golpistas catalanes, un trato favorable para estos. ¿A cambio de qué? De la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Supremo, que en realidad no es más que algo puramente cosmético, puesto que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, está compuesto por una mayoría de magistrados progresistas igual. Por lo tanto, no va a servir prácticamente de nada eso a cambio de entregar atado de pies y manos esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entonces, esto lo que está haciendo Casado es no quizá el que está perpetrando el crimen, pero es colaborador necesario de todo lo que está pasando. Balbás, Asís, Juan. El uso de las operaciones de inteligencia para usos políticos internos es que es tradicional en los partidos políticos, pero claro, utilizar fondos reservados es lo que no es tradicional. Al servicio del Estado, no de un partido. Claro. Del Estado. No, pero las operaciones de inteligencia se utilizan, pero utilizar fondos reservados del Estado para operaciones de inteligencia que son políticas, porque es la penetración, son operaciones de penetración en la inteligencia del Gürtel con espías, pero claro, eso no es una operación del destrucción Estado. De pruebas, destrucción de pruebas. Claro, es una barbaridad para destruir las pruebas de la propia justicia en defensa de los intereses del Estado. O sea, es una barbaridad tal, y desde luego Villarejo, que parece ser que son como entre 15 y 18 teras de grabaciones y de información y de documentos. Esto que están dando es un documento oficial que prueba que Villarejo reportaba a su director general de policía, pero si es que él era uno de los 6 comisarios principales, el de información, pero ¿cómo no le va a reportar? Es que si no le reporta, pues le destituyen. Es que es de libro, ¿no? Entonces, esas tareas de penetración en el Gürtel, si se prueba, que se terminará probando, que era para destruir pruebas de la apropiación de dinero por parte de la red Gürtel, de dinero que era del Estado, da igual, recalificaciones, que sobreprecio, que concesiones, que facturas, que lo que usted quiera, ¿entiendes? Claro, eso es de tal calibre la acusación. Y claro, y que la prueba es documental oficial. Entonces, claro, y habrá más, como ha dicho Inda, ¿no? Entonces, creo que toda esta operación del chofer de Bárcenas, que tenía los documentos claves del Gürtel y de parte de la propia red de financiación interna del PP, pues va a dar mucho de sí. Desde luego. Más todavía, ¿eh? Qué barbaridad. Mucho más de sí. Bueno, a ver. Lleva ya 7 días, pero esto puede seguir un par de meses, ¿eh? Porque fíjate venga, la Asís cantidad y Juan, de a ver. información que hay. Lo que ocurre es que yo, que no estoy del todo de acuerdo con el hecho de que Casado haya
cometido errores desde el primer día, porque su discurso, lo cual no quiere decir nada, pero su discurso ideológico sí fue rompedor, en el sentido de que sí fue, bueno, pues regenerador, digamos, de un PP pues más liberal, rompiendo con el socialismo o la ausencia de ideología de Soraya y Rajoy. Pero el problema, en mi opinión, el problema precisamente es que lo que está haciendo últimamente, lo que aparentemente está haciendo, parece tener que ver más con la necesidad de ocultar cosas o de una servidumbre al pasado inmediato del Partido Popular que con su propio discurso ideológico. Y es una pena, porque seguramente yo he sostenido aquí en otros foros que la sombra que cargaba, el lastre que cargaba Pablo Casado no era excesivamente grande, en el sentido de que él le pusieron de secretario de Estado de Comunicación, perdón, de secretario no, de responsable, de vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, no para ascenderle, sino para neutralizarle, precisamente, pero en la medida en que él no estuviera manchado por estas cosas, por la Gürtel, por los sobresueldos por Bárcenas, y no lo está, y aparentemente no lo está, que sepamos no lo está, y la apariencia es que no lo está, en esa medida él podía haber realizado una limpia más rápida y más radical. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé si la quiere realizar, pero se le puede acabar el tiempo antes de lo que él cree. ¿Por qué? Porque está cosido en estas cosas. Está nuestra amiga nueva consejera de Estado nombrada por el gobierno del Partido Socialista, no recuerdo Soraya su nombre. Sáenz de Santa María. Soraya Sáenz de Santa María, lo ha dicho usted, no yo. Está soltando información, seguramente a la que tuvo acceso en su condición de vicepresidenta del gobierno, a la que adscribió inmediatamente, por supuesto, el CNI. Es decir, es posible que no haya calculado bien los tiempos. Es una pena, yo no lo digo, también lo decía antes Alejo, no lo digo por el bien de Casado, ni siquiera por el bien del Partido Popular, sino porque yo creo que hace falta a España un Partido Popular regenerado, y si no, pues lo mejor será que no exista. Juan. Bueno, algunos apuntes sobre lo que se viene diciendo en los últimos minutos, incluyendo la entrevista con Inda. Que el centro derecha en el futuro pueda estar formado por Ciudadanos y por Vox, con un PP desaparecido, para que tal cosa ocurriera tendrían que darse dos cambios. El primero es que Vox abandonara el populismo de derecha tipo Bannon y se centrara de una manera radical y cambiara su discurso de una manera bastante sustancial, porque ahora mismo está en el populismo de derecha tipo Bannon. Y antieuropeísta. Y por otra parte, antieuropeísta y imposible, porque eso de suprimir las autonomías o de que los diputados no cobren, eso es una cosa imposible de realizar, como la inmensa mayoría de medidas que llevan en su programa. Eso no es cierto, hombre. Segundo, tendría que pasar otro milagro, y es que Ciudadanos dejara de ser un partido de centro-izquierda que defiende, entre otras cosas, que hay que volver a la legislación laboral previa a la reforma laboral, o que defiende que los impuestos se tienen que quedar en cómo están o tienen todavía que incrementar. O sea, Ciudadanos tendría que hacer un tránsito desde el centro izquierda y desde el estatismo en el que está hacia posiciones liberal-conservadoras. A Ciudadanos no es que últimamente le estén dando las encuestas que supera al PP, es que lleva 5 años las encuestas dándole que supera al PP y nunca los ha superado en elecciones autonómicas ni generales, y apenas en Cataluña, donde el desastre ha sido tremendo y se dan unas circunstancias especiales. Entonces, veremos qué pasa en las elecciones, porque las encuestas hace muchos años que le dan a Ciudadanos, le prometen resultados espectaculares, prometen el hundimiento del PP y después pasa justo lo contrario. El señor Villarejo, del que llevamos hablando un buen rato y que es el origen de todas estas filtraciones, documentos, etcétera, en las conversaciones que se filtraron, que tuvo con María Dolores de Cospedal y que originaron la dimisión inmediata de María Dolores de Cospedal, dice una cosa, y esa conversación pasa hace relativamente poco, no es una conversación de hace años. Dice una cosa: yo pienso como ustedes, ideológicamente estoy muy cercano a ustedes, pero los que me dan trabajo son los otros, ustedes no me dan trabajo. Entonces, si hablamos de lo que dice Villarejo, hablemos también de eso. Porque le dice a Cospedal y a su marido, les dice: yo pienso como ustedes, ideológicamente estoy cerca de ustedes, pero los que me dan trabajo son los otros, Magro no Consuelo, ustedes. Magro Entonces, Consuelo, ¿eh? Magro Consuelo, que le den los dos. Sí, Magro Consuelo, las conversaciones son censurables, y como las conversaciones son censurables, la señora Cospedal ha tenido que dimitir, y dimitió en el plazo de menos de una semana desde que se conocieron esas conversaciones. Y yo valoro mucho el trabajo que ha hecho OK Diario.
Yo creo que OK Diario hace un periodismo valiente, corajudo, y han publicado muchísimas cosas muy interesantes, pero con todos los respetos, lo que le he oído al señor Inda han sido solo conjeturas e inferencias y algunas cogidas con pinzas. O sea, he oído cosas del tipo, bueno, pues el señor Cosidó es un mentiroso patológico. Bueno, vale, es una valoración. Obviamente, dice, obviamente se seguían órdenes de arriba. No, obviamente todavía no. Hay que establecer, veremos lo que publica, él lo veo muy confiado, pero veremos lo que publica. Yo no niego que tenga pruebas, no niego que en el futuro se conozca, pero lo que he entrado mientras hablábamos, y invito a los espectadores que entren en la página web de OK Diario, y todas estas revelaciones que estamos hablando hace 15 minutos y que parecen que van a hacer temblar al Partido Popular, no están en la portada de OK Diario. Hay 20 noticias y no he encontrado la noticia. Ha estado desde las 6 de la mañana. Juan ha estado desde las 6 de la mañana. Invito a los espectadores que entren ahora mismo. Juan, sí, esto sí que es verdad que se lleva hablando de esto la última semana y la noticia de hoy del Cosidó hasta en portada. Yo no niego valor a la información, no le niego valor, por supuesto, al olfato afinadísimo que tiene el señor Inda, a las buenísimas fuentes que tiene, al trabajo periodístico que hace, pero lo que he oído, honestamente, me parecen inferencias, conjeturas y no veo nada claro. Si hubiera algunas cosas que ligaran claramente al señor Cosidó con el señor Villarejo y con esos trabajos que se le encargaron de destrucción de pruebas, etcétera, pues entonces evidentemente estaría de acuerdo con vosotros que el señor Cosidó debe dimitir y que debe el señor Pablo Casado actuar. Y por último, porque esto también me parece alucinante. ¿Alguien cree que si el señor Rajoy quiere hablar con el señor Jorge Fernández Díaz de esta cuestión tan delicada, se van a ir con los coches, con los guardaespaldas, a un restaurante conocido de Madrid y tirarse 6 horas en el restaurante? O sea, es lo mismo que lo que han hecho. Es decir, si el señor Rajoy... Si es una pregunta, yo lo creo. Si el señor Rajoy y el señor Jorge Fernández Díaz tuvieran tanto que ocultar y fueran a hablar de este asunto tan delicado y tan peligroso, se irían a un conocido restaurante con todo el aparato de policía para que los filmaran, les sacaran fotografías entrando, saliendo y se quedarían allí. ¿Alguien cree eso de verdad? Bueno, pues lo han hecho, ¿eh? Otra cosa es de lo que hablaran, Juan, que nadie sabe de lo que habló. Nadie sabe de lo que se habló en esa... No había micrófonos, nadie había espiando, pero que estuvieron 6 horas en un conocido restaurante madrileño, ahí están las pruebas, vamos a ir viéndolas. Del Independiente, por cierto, el periódico que la ha publicado, sí. Vamos, se puede creer cualquier... ¿Podemos verlo? ¿Podemos ver? Era el presidente del gobierno, creo, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Bueno, pues no se puede. Venga, a ver. Fernando y Alejo. Menudo precedente. No, bueno, al hilo de lo que se ha comentado, ¿no? Que me parece que no se corresponde con la realidad. Se ha hablado de la derecha populista o la extrema derecha populista, que es... Ahí les vemos, perdona, Fernando. No se define populista. Ahí vemos un segundo. Juan y Fernando, un momento. Juan y Fernando, un momento. Estas son las imágenes que me gustaría explicar. En un conocido restaurante madrileño, ayer Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y Mariano Rajoy estuvieron desde poco después de las 2 de la tarde hasta las 9 menos cuarto de la noche. Ahí se les ve. Es decir, casi más de 6 horas hablando y departiendo mano a mano, incluso ahí te dan detalles, este periódico de lo que tomaron y luego, evidentemente, se les cazó y salieron por el garaje en coche oficial. ¿De qué se habló? Evidentemente nadie lo sabe de momento, porque nadie estuvo ahí presente y que se sepa no se les grabó. Ahora, que esa comida se produjo es un hecho. Venga, a ver, Fernando y Alejo, ahora sí. Bueno, yo quería referirme a este calificativo o descalificativo de populismo, porque es una especie de cajón desastre donde entra todo. Podemos, Trump, Marine Le Pen, Orbán, todo es populismo. Todo lo que no nos gusta y es la clásica etiqueta que ya en los años 20 empezaron a desarrollar la extrema izquierda cuando tachaban de fascista a todo aquel que no les gustaba. Perdona, ¿no? Yo no he dicho que Vox fuera fascista, ni lo diré nunca. Ni lo diré nunca. Y no me estás escuchando, Juan, no me estás escuchando. Pero populismo de derecha sí. Populismo de derecha sí, Javier. Déjame hablar porque yo te he dejado hablar a ti y exponer lo que has tenido que decir. Lo primero. Lo segundo, populismo de derechas. Bien,
Vox nunca se ha calificado como populista. Eso se lo dices tú y se lo dicen otras personas. Y yo te digo que populismo es una etiqueta de esas que se ponen como en los años 20, 30 y 40 la extrema izquierda lo ponía a todo el que no le gustaba y entonces la etiqueta era la de fascismo. Hoy es populismo. Y ahí metemos cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. Ahora, yo me planteo qué es el populismo. El populismo, ¿qué es? Decirle a la gente lo que quiere oír. O sea, por ejemplo, tener un sociólogo de cabecera que te haga encuestas y modificar el partido en función de lo que la gente quiere oír. Eso es populismo. Por ejemplo, bueno, pues que eso lo hacía el señor que se ha reunido con Fernández Díaz ahí con el coche. Esto es lo que hacía este señor con el marido de Celia Villalobos. ¿Quieres populismo? Arriola. Pues el señor Arriola es el mejor ejemplo, don Mariano Rajoy y Arriola, de lo que es populismo. Coger a un tío que te diga lo que quiere la gente y cambiar el programa de un partido, porque cuando no se tienen convicciones ni ideología es lo más fácil que se puede hacer. En primer lugar. En segundo lugar, lo que plantea Vox en cuanto a las autonomías obviamente no es para mañana por la mañana. Se trata de abrir un debate y se trata de que haya un proceso de recuperación de competencias que creo que es una de las cosas más urgentes de las que necesita España, y si no, pues nos tendremos que resignar, por lo visto, a sacrificar a la nación, al régimen, porque el año 78 se les ocurrió hacer este dislate de las autonomías que nos ha conducido hasta donde estamos ahora. Y en cuanto al antieuropeísmo, pues Alejo, el antieuropeísmo habrá que reconocer en ese caso que es lo que practicaba la Comunidad Europea hace 15 o 20 años, porque lo que está cuestionando Vox sencillamente es una renegociación de cómo está España en la Unión Europea, eso es lo que está planteando, pero no porque Vox quiera salirse, que no dice esto en absoluto ni de la Unión Europea ni del euro, sino que lo que Vox plantea es que la Unión Europea ha dado una serie de pasos que restan soberanía política a las naciones europeas para construir un modelo que no ha sido aprobado por los ciudadanos europeos, lo cual es absolutamente cierto, y que se ha impuesto después del fracaso de los referéndum a cuenta de la Constitución Europea y se ha colado como Tratado de Lisboa, porque como los europeos rechazaban esa Europa donde se iba a terminar con las soberanías de los Estados-nación, lo han colado vía parlamentos, que son mucho más afectos a los parlamentos, no los ciudadanos, al proyecto de destrucción de la soberanía nacional. Vox no es antieuropeísta, lo que está es cuestionando este proyecto tal y como está formulado. Y me parece muy justo y muy necesario, tanto en el sentido político como en el sentido económico. Bien, Alejo pedía la palabra y luego entiendo que Juan también. Balbás, Asís y la réplica de Juan. Venga. Yo creo que en este programa siempre hemos procurado, y yo creo que lo hemos cumplido bastante, es decir las cosas con fundamento y sobre todo decir la verdad, ¿no? Vamos a ver, Ciudadanos no quiere volver a la legislación laboral socialista anterior a la reforma. Para nada. ¿Cómo que no? Para nada. Ciudadanos ha firmado eso en una cosa que se llama Pacto del Abrazo. Para nada. Hace apenas 2 años, cuando pretendió hacer presidente a quien ahora lo es, que es don Pedro Sánchez, el doctor Sánchez. Por lo que yo sé, Pacto del Abrazo. Por lo que yo sé, el modelo laboral que propone Ciudadanos es un contrato único con indemnización o rescisión del contrato creciente en el tiempo. Eso es lo que yo he oído siempre. O sea, lo que he oído siempre. Entonces, me parece que es un modelo que a mí me parece que, bueno, tiene bastantes ventajas desde el punto de vista de dinamizar el mercado laboral y la economía, y por consiguiente, no sé, me he quedado un poco sorprendido porque siempre he oído eso, que su modelo es el del contrato único y indemnización creciente en el tiempo en caso de rescisión. Y en cuanto a las autonomías, vamos a ver. Decir que se van a suprimir las autonomías o proponer que se supriman las autonomías puede sonar muy radical, bien, pero no es más radical proponer liquidar el Estado, fragmentarlo y acabar con España como nación, y esa gente se sienta en los parlamentos y cobra del presupuesto nacional. Entonces, claro, así que pasa, aquí no pueden ser radicales unos. O sea, es que estos son dos varas de medir. O sea, vamos a ver, si el señor Torra y el señor Puigdemont y el señor Urkullu, que está preparando, por cierto, un nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco con Bildu, que si lo lees tiemblas, ¿vale? Pasa que tiene formas más educadas que el salvaje de Torra, pero si ellos pueden proponer liquidar a España como nación, acabar con nuestro orden constitucional y que dejemos de ser españoles, pues claro, si España desaparece no sé qué seremos los aquí presentes. O sea, eso se puede proponer. Y eso
Es que no solo se puede proponer, sino que con eso puede ser socio del gobierno de España. Esto claro, que venga Vox y proponga de manera, digamos, poco abrupta que se acabe con las autonomías, hombre, por lo menos permitamos que todo el mundo haga propuestas radicales. Yo creo que el Estado de las autonomías ha fracasado. Ha fracasado absolutamente. Es un hecho. Ha fracasado en lo financiero, ha fracasado en lo político, ha fracasado en lo administrativo y ha traído una corrupción galopante. Es un fracaso sin paliativos. Mirad lo que os digo. Bueno, a partir de aquí, ¿qué hay que hacer? Replantearlo sin duda. Replantearlo. Por lo menos. Vamos a replantearlo. Es decir, yo creo en el Estado descentralizado, por supuesto. Un Estado tiene que estar descentralizado, en lo administrativo seguro. Y después, en lo político, bueno, pues una medida prudente, pero que el Estado de las autonomías requiere una revisión a fondo y además muy seria. Vamos, eso, es que el que no vea eso, hijo mío, vive en otro mundo. ¿Quién no quiere eso? Los que viven de ese momio. Pero el ciudadano, que es el que paga, por Dios, Portugal, Suecia, Francia, Dinamarca, Holanda, ninguno tiene esa cosa. Y sin embargo, hay otros que sí, son federales, Alemania, Austria, bueno, bien, de acuerdo. Pero no es lo de aquí. O sea, lo de aquí requiere una revisión profunda. Que se abra ese debate, a mí me parece muy positivo. Bien. Venga, Balbás, Asís y Juan. Bueno, yo creo que la preocupación de los españoles está en el asunto económico principalmente y en el asunto de Cataluña como gran desafío político, ¿no? Yo creo que no está en el momento de hacer otros cambios constitucionales porque no hay mayoría política para ellos y para ello hay que tener mucha fuerza política para poder hacer cambios en el tema de las autonomías, por ejemplo, ¿no? Porque Ciudadanos quiere hacer cambios mucho, pero es que tiene 32 diputados, entonces con 32 diputados de 350, pues tienes que limitarte a la fuerza que tienes, ¿no? Puedes pedir elecciones desde hace año y medio, pero es que da lo mismo, o desde hace medio año me da lo mismo, ¿no? Eso no es así. Yo creo que el gran desafío es Cataluña. El PSOE lo está haciendo de una manera muy distinta de la del Partido Popular, que siempre parece que él es el único que puede resolver los problemas de España y que además, si es de izquierdas o de centro izquierda, no pueden resolverlo, son ellos los que tienen la única legitimidad y tal. Cuento que no les compra nadie ya, después de los 7 años de Rajoy, que ha sido el desastre de Cataluña más grande, es decir, a convocar un 155 para convocar por la noche de ese mismo día, temblando en las piernas, las elecciones anticipadas, en la cual desapareció el 155 y no nombró ni los 14 consejeros que debió haber nombrado. En fin, a partir de ahí, eso ya no se lo compra nadie a la derecha ni a los sucesores de Rajoy, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío. Pedro Sánchez el gobierno lo está haciendo de una manera distinta, muy discutible, porque es verdad que él... pero bueno, ya ves que Torra para nada le apoya y ayer dijo que el presupuesto se presentará o no, y se aprobará o no. O sea, eso ya lo ha dicho el gobierno porque ya no cuenta con los independentistas para el presupuesto. Y el asunto económico está ahora muy complicado ya. Alemania solo crece interanual el 1,1 y España pues estamos en el 2,3 y bueno, el ajuste que hizo sobre la crisis Mariano Rajoy, y que yo siempre lo he discutido desde el primer día, precarizó la economía española muchísimo, bajando mucho los sueldos. ¿Por qué? Pues porque los ajustes de la crisis les hizo contra las clases medias, las pymes. O sea, vamos, se cargó 250.000 pymes. O sea, no solo el gobierno con la banca, es que es así, amigo. Eso es, y eso quedará escrito para la historia. Y por eso hay 2 millones más de paros que los que debería haber, porque se han cargado la mitad de la clase media española. ¿O no nos enteramos? Ese desafío económico es fundamental y ese sí se puede resolver con medidas presupuestarias, con medidas económicas y con medidas que algunas las proponen a los que llaman populistas, como vos, que no es populista, que simplemente es derecha y no se lo debe dejar hacer, ¿sabes? No se lo debe dejar hacer. Simplemente es derecha y termino. Y tan de derecha es que Abascal, que es un líder bastante educadito, viene del PP de toda la vida. Todos le conocemos aquí de ser un líder del PP vasco. O sea, que los cuentos no llegan a donde tienen que llegar. Lo que pasa es que, oye, hay 3 partidos de centro-derecha, derecha y centro-derecha, y hay mucha discusión del electorado. Ahora, y te termino, están las elecciones que empiezan hoy a las 12 de la noche,
de Andalucía que van a ser determinantes, amigo, en el reparto político. A ver, Porque venga. es la primera región Ahora hablaremos de ellos. Sí, sí. A ver. Así sí, Juan. En realidad lo que esperamos de Casado, del Partido Popular, de Ciudadanos, si queremos de Vox como fuerza en este momento extraparlamentaria, pero lo que estamos deseando de cada uno de ellos pues es muy pocas cosas, y si queréis lo resumo. Es decir, en primer lugar, que se opongan sin concesiones al golpismo. Y si el Partido Popular no se opone, repito, sin concesiones al golpismo, sin concesiones y sin pactos que puedan favorecer una negociación que lleve a la impunidad total o parcial de los golpistas, pues entonces va a retraerse un cierto voto de la esperanza al Partido Popular. En segundo lugar, todos, el Partido Popular y todos los demás, deben no dejar de denunciar la radicalidad y corrupción del gobierno de Sánchez. Es decir, no se puede, por un pacto aparentemente al que se está llegando, no se puede dejar de denunciar que en el Ministerio de Justicia quien manda no solo es Baltasar Garzón, sino que es una persona que demostradamente ha compartido con una mafia policial informaciones sensibles y ha colaborado con ella de una manera o de otra, y eso debe seguir, y parece que no sigue. He citado a Delgado, pero podríamos citar una ristra. Y en tercer lugar, evitar, y esto es lo más grave, la novedad terrible para mí, evitar la institucionalización del sanchismo, entendido como una participación de podemitas, golpistas y batasunos en las instituciones del Estado. Eso sí que será fatal. Quien conoce a Podemos, yo conozco profundamente a Podemos, pero a estas alturas todos los que estamos aquí lo hacemos, sabe que su objetivo primordial, yo suelo decir el de la cúpula de Podemos, pero el objetivo de la cúpula de Podemos es destruir el régimen del 78 en su sentido más profundo, en su sentido más positivo, la democracia parlamentaria y el sistema de libre mercado con lo restringido que esté en España. Entonces, cualquier concesión, o sea, la oposición del Partido Popular debe ser absoluta a cualquier peligro de institucionalización de ese podemismo y del golpismo y del batosismo. A ver, y el pacto, ahora hablamos de eso, por cierto, el Poder Judicial y ciertas apariencias en este momento no está pareciendo que lo está haciendo, y eso desde luego va a dar alas a Vox de forma meritoria y sin ninguna duda. Claro. A Vox, por supuesto, y a otros. Venga, Juan. Sí, a ver, un poco volver sobre los mismos temas. Vamos a ver. Hace poco tuvimos aquí la discusión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y qué es lo que había que hacer al respecto. ¿Qué propuso Ciudadanos? Suprimirlo. No. ¿Qué propuso el señor Rivera? No propuso suprimirlo. Propuso lo mismo que hizo el señor Sánchez. Que lo paguen los bancos, sí, cierto es. Establecer por ley que lo tenían que pagar los bancos. Entonces, Ciudadanos es centro-izquierda, centro-derecha. ¿La ley quiere suprimirlo? Yo no leo. ¿Qué propone Ciudadanos, en un primer momento propuso eso, y los tuits de Albert Rivera ahí están. Luego que hayan modificado o enmendado la plana. El señor Rivera propuso exactamente lo que pocas horas después hizo el señor Sánchez. Lo mismo. ¿Qué propone Ciudadanos, por ejemplo, con sucesiones y donaciones? Pues propone la supresión del impuesto. Por supuesto que no. Ciudadanos es un partido que hace pocos años fue de la mano de una propuesta como Libertas a unas elecciones europeas, y pocos años después, fue capaz de firmar un pacto llamado Pacto del Abrazo con el señor Sánchez para, violentando la voluntad de los españoles, que fue darle la mayoría en aquel momento a Mariano Rajoy, poner al señor Sánchez en la Moncloa, como desgraciadamente ha pasado. Eso estuvo a punto de pasar porque el señor Rivera y el señor Sánchez firmaron el Pacto del Abrazo. Entonces, yo lo que creo es que este país necesita una propuesta liberal, conservadora, de verdad, genuina. Eso estamos de acuerdo, claro. No el oportunismo de un partido que hoy hace una cosa, mañana hace otra, según le convenga, ni una propuesta, y que me perdonen mis amigos de Vox, a los que aprecio mucho, que tiene todos los tintes de populismo de derechas. Me gustaría que esa propuesta liberal conservadora fuera una propuesta que además no tuviera corrupción del pasado, fuera una propuesta limpia y fuera una propuesta genuina, no fuera una propuesta que después, al llegar al gobierno, hiciera mangoneos, como hemos visto que se han hecho, y cometiera los errores que se han cometido. Pero España necesita un partido liberal conservador, y ese papel no lo puede ocupar, insisto, un centro que no se sabe a qué juega, que se define como liberal progresista, lo que es una contradicción en los términos,
ni un partido que propone ahora mismo lo que propone Vox. Por cierto, Perdona, un momento, Juan, que lo he encontrado, que Juan Carlos Girauta dijo que aprobarían el decreto del gobierno para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas y acusaron al PP de oportunista por prometer la supresión de este impuesto. Claro. Esto es la postura de Ciudadanos. Qué bueno que no pase nada. Y perdón, con esto acabo. ¿Qué es populismo? Medios, pues populismo está definido ya, está definido académicamente y hay un consenso bastante amplio ya a estas alturas sobre qué quiere decir. Populismo quiere decir, entre otras cosas, esa crítica de las élites y de la supuesta tecnocracia, ese halagar al pueblo, al buen pueblo que ha sido engañado por unas élites, por una clase política, ¿verdad? La búsqueda y la identificación de un enemigo del pueblo, la reclamación de que el pueblo tiene que recuperar su soberanía, y todo eso me temo que está muy presente en el programa de Vox. Y después en lo simbólico, yo hace poco me llevaba las manos a la cabeza y repito, desde el respeto que le tengo e incluso la admiración a algunas de las personas que dirigen Vox, ¿cómo se puede poner un tuit como el que vimos en Twitter hace poco, desde una cuenta oficial de Vox, en el que se dice comienza la reconquista de Andalucía con Santiago Abascal a caballo, la reconquista de Andalucía? Vamos a ver, no tenemos suficiente con los que nos quieren llevar a 1936. No tenemos suficiente con los que nos quieren llevar a 1714 y tenemos que aguantar a los que nos quieren llevar a 1492. O a 1700. ¿Pero esto qué es? O al 711. Estamos en el año 711. En el año 2011. No, al 711. Si hablamos de reconquista, ¿de qué hablamos? Bueno, te refieres a eso, ¿no, Juan? A este spot que hizo el torero Morante de la Puebla, que no lo hizo Vox, por cierto, según me dicen a mí, lo hizo Morante de la Puebla y se le... Es que no se puede hacer, hombre. Esto es intolerable, un tío a caballo. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? ¿Por qué va a caballo? ¿No? O sea, pero yo de verdad... Estás en plan irónico, ¿no? ¿Cómo voy a estar si no? Que no se puede emplear la palabra reconquista porque debe ser políticamente incorrecta. Pues no, porque dicen los señores del Partido Popular a los cuales molesta de llamar a las cosas por su nombre. Uno que se desnudó. La reconquista de Andalucía, que es una región dejada de la mano de Dios, que es una región absolutamente asolada por 40 años de un régimen que lo ha destrozado, por un régimen que ha contado con la colaboración de un Partido Popular que se ha repartido la autonomía con ellos y que pone a todos los candidatos sistemáticamente más inútiles para que siga ganando el Partido Popular. La reconquista. ¿Cuál es el problema con el término reconquista? ¿Que estás de acuerdo con Cebrián en que es insidiosa la reconquista también? En que no hay que evocar los mejores periodos de nuestra historia. No, hay que esconderlos. Tenemos que esconder nuestra historia. Eso es lo que nos lleva al 36 otra vez. Exactamente eso. Y no llamar a las cosas por su nombre. Para nada. Bueno, a ver, yo creo que ha quedado claro, pero por cierto, vamos a escuchar, porque a mí me gustaría, sí que es verdad, decía antes Alejo que aquí se busca el rigor, vamos a buscar la verbalización de Ciudadanos en boca de su presidente qué va a hacer o qué quieren hacer con el impuesto de actos jurídicos documentados. Vamos a escuchar al propio Albert Rivera, venga. Lo que leí yo. Creemos que no son las familias quienes tienen que asumir ese impuesto y en todo caso que lo asuma la banca, que en este caso es lo que creemos más justo en esta situación. Por tanto, nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, express, para que esto se solucione ya. Que lo asuma la banca. En ningún momento habla de la supresión del impuesto, que me parecía interesante. Bueno, sé. No pasa, hombre, Alejo, no. Oye, que es que la verdad es que Ciudadanos sí que es verdad. Y Vox puede que a veces Ciudadanos un poco veleta en este tipo de cosas. Y ahí sí que es verdad y me apropio de esta expresión. Bueno, estamos hablando del acoso. Se ha mezclado muchos asuntos. Más, un momento, tranquilo, déjame introducir más temas. ¿Qué es lo que ocurría? Enseguida hablamos del acoso de los más totalitarios al juez de Arena, pero como estábamos hablando de Vox, este partido, al igual que otras formaciones, pero ahora es el blanco de la ultraizquierda, de los más radicales, de los totalitarios. Fíjense lo que ocurría ayer en Murcia, en ese acto, en ese meeting de Santiago Abascal, donde la policía tuvo que cargar, después de varios minutos, incluso horas, me atrevería a decir, de tener ahí a un grupo de, no sé si decenas o centenares de hordas de la ultraizquierda, que intentaron agredir, insultaron ya no solo a los dirigentes de Vox, que no se justifica bajo ningún concepto, sino también a los asistentes de ese acto, que evidentemente tenían que entrar pues por la puerta principal. Gritos, les deseaban la muerte e incluso también contra Ortega Lara, que como saben ustedes es uno de los grandes referentes morales que hay en nuestro país. Estuvo secuestrado por la organización terrorista ETA 532 días en un zulo de 1,80 m de alto y de ancho, creo que eran 2×3. Vean lo que le gritaban a Ortega Lara.
verdad es que cuesta. Vamos a escuchar algunas manipulaciones. Hoy, por ejemplo, en el programa de Ana Rosa Quintana, diciendo y acusando a Vox de crispar y de apropiarse del término España, después de lo que van a escuchar de Santiago Abascal. Van a ver que la cadena SER también, digamos, en varios tuits se equiparaba a los que intentaban agredir e insultaban con los miembros de Vox, ¿no? No sé si podemos ver ese tuit que desde luego equipara a unos con otros, incidentes, violencia y detenciones a las puertas del acto de Vox en Murcia, sin hacer referencia a quiénes eran los que estaban intentando agredir, estaban insultando. Y vean también, Santiago Abascal entró, evidentemente vio lo que había fuera e hizo la siguiente reflexión en tono irónico, de broma, como él matizó, al respecto de qué hacer. Escuchen. Había unos cuantos que os gritaban cobardes. Al partido de los valientes. Anda que si decidimos dejar de hablar y salimos todos ahora. Pero más allá de la broma, y os animo a todos a que la toméis así, también a los medios de comunicación, que no salga luego algún medio de comunicación diciendo que hemos animado a salir a todos a pasar por encima de nadie. Más allá de la broma y que no salga luego ningún medio de comunicación diciendo que Vox animan a pasar por encima, ¿no? Pues vean lo que sí que ha hecho un medio de comunicación. Y ojo porque durante el mitin vuelve a referirse a ellos e incluso amenaza con salir a enfrentarse. Hoy ahí fuera, protegidos por la policía, había unos cuantos que os gritaban cobardes. Al partido de los valientes. Anda que si decidimos dejar de hablar y salimos todos ahora. Grosera. No es que ya ni siquiera se puede hablar de manipulaciones, que esto al final... Bueno, en fin, ¿qué os parece? Ahora hablaremos del juez de Arena, que le han atacado, pero la ultraizquierda, ya sea en Cataluña con los más totalitarios, los separatistas, las juventudes de Arran, aquí las sordas, incluso había colectivos LGTBI enviados por Podemos, ahí hay de todo y desde luego estamos llevando a un clima que esperemos que no se normalice. Lo que es repugnante, o sea, yo casi siento malestar físico cuando he oído lo de vuelve al Zulo. Ortega Lara. ¿No? Eso es que va más, es repugnancia física lo que siento. Es decir, ¿cómo se puede ser tan malvado? O sea, porque una cosa es la política, ¿no? Tú puedes decir, abajo el impuesto, no sé qué, o que paguen los ricos, yo qué sé, estas cosas. Bueno, muy bien. Se pueden decir eslogans, ¿no? Que el eslogan siempre es reduccionista y tiende a la simplificación agresiva. No, es lo normal de un eslogan, ¿no? Pero eso es maldad pura, es maldad químicamente pura. Es deshumanización. Es decir, es terrible. Entonces, cuando se grita eso, es que el odio irracional te ha poseído de tal forma que te has convertido en una amenaza para la sociedad. Estos que gritaban eso podrían matarnos. No, pero es que no tengo ninguna duda. O sea es que es algo terrible. Y en ese clima de enfrentamiento que ha contribuido a crearlo muchas cosas, ¿no? Es decir, una de ellas ha sido, sin duda alguna, la altísima corrupción en los dos grandes partidos y en los nacionalistas, ¿no? O sea, esa corrupción a la gente la ha encrespado mucho, ¿no? Y después ese ejercicio suicida que empezó Zapatero de revivir la guerra civil, de reabrir las viejas heridas, de lanzar a unos españoles contra otros, eso es de una irresponsabilidad gravísima. Eso también ha contribuido a crear ese clima. Y además, fijaos que se está repitiendo ahora con Vox la misma maniobra que se hizo con Podemos. En un cierto momento, el maravilloso estratega del Partido Popular, el nefasto Arriola, cuyo nombre no quiero ni pronunciar. De nombre Pedro. Pero sí te acuerdas, ¿no? Sí, no me acuerdo. Resulta que este genio de la estrategia decide crear un monstruo de extrema izquierda en España para dividir a la izquierda. El resultado, aquí lo tenemos. Con la ayuda de Soraya. Y ahora la izquierda, lo que ha conseguido. ahora la izquierda está, porque todo esto que hacen, que sacan a Vox todo el día por la televisión, para ponerlo verde, pero es igual, lo sacan todo el día de igual, es una clarísima maniobra de la izquierda para dividir el voto de la derecha. Y para crear violencia, Y cuando se empieza con estos experimentos, se acaba fatal. Y para crear violencia, porque, perdón, la impunidad también
La impunidad frente a la violencia crea violencia. Claro. Evidentemente está pasando en muchos sitios. En la gente normal en Cataluña, a la cual le están pegando, persiguiendo, y la impunidad es completa y la desprotección es completa. Antes o después pero un alguien segundo, se así defenderá. pero que me ha sorprendido también que ha habido unanimidad en la condena a lo de ayer. Al respecto, yo creo que a todo el mundo le ha generado la misma sensación de asco que le producía Alejo, sobre todo lo que decían de Ortega Lara, al intento de agresión y de boicot de este acto de Vox, que por primera vez, por lo menos PP y Ciudadanos, sí que incluso su secretario general lo han condenado, cosa que no se veía en otros actos de Vox por primera vez. Pero porque es especialmente repugnante, pero es que ayer o esta mañana, perdonadme la imprecisión, se abrazaba el racista presidente de la Generalidad Torra, se abrazaba con un terrorista que había asesinado solo en Barcelona a decenas de personas. No, eso te muestra lo que es. Eso te muestra lo que es. Claro, pero que todas estas cosas no queden impunes, que no se haga nada contra ello. Mira este abrazo, qué bonito. Claro, efectivamente. Efectivamente. Es Qué decir, horror. ¿cómo puede qué un bajo hemos nacionalista caído? catalán, moderado o fanático, me es igual, cómo puede tolerar sin borrarse que el presidente de la Generalidad abrace a un terrorista que solo en Cataluña ha asesinado a varias decenas de personas? En el comando que casi mata. Claro, el efecto. Porque lo justifican. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que antes o después alguien se defenderá. Antes o después, no solo los valientes catalanes que buscan la libertad desde cualquier ideología, no solo limpiarán la casa de Llarena, sino que cuando alguien les vaya a pegar, pues se defenderán. Y esto es lo que está buscando el gobierno con la impunidad. Y con la memoria histórica, que ya hablaremos, y ante la irresponsabilidad, por cierto, del vil gobierno de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, que no tocó una coma, una coma de la ley de memoria histórica, teniendo mayoría absoluta. Pero bueno, quiero decir que se quiere que haya violencia y que esa violencia sea atribuible no solo a una supuesta extrema derecha, que yo no creo que sea Vox extrema derecha, sino a una derecha en sí a la que se identifique con el franquismo residual. Eso se está buscando, por supuesto. Venga, opiniones de este lado de la mesa. Es derecha, es el problema que en la derecha pues ahora hay un conflicto entre ellos, pero claro que ahora se critique al PSOE porque en varios medios de izquierdas salga Vox. Bueno, Vox es noticia. Para empezar, es noticia porque uno que reúne 10.000 tíos y 3.000 o 4.000 fuera cuando quieren silenciarlo, en Carabanchel, no pues silencian. oye, noticia es. Ahora, la devolución que el PSOE le va a hacer a la derecha de Rajoy y de Soraya de haber creado Podemos con los grandes medios de comunicación que son el 95% de la publicidad de España, que se llama el duopolio. Es decir, Antena 3 Media con La Sexta y Telecinco con La 4, apoyando en masa las candidaturas de Podemos en toda España desde el 94, 95... Pero has dicho que le va a devolver el favor, has dicho. Claro, le va a devolver el favor. ¿Cómo? Como pueda, es decir, echándole electoralmente, porque se le ha vuelto. Es decir, esa operación se le ha vuelto porque la izquierda, como tú ves, Gonzalo, y fíjate que te lo he explicado y lo he dicho yo aquí desde el 2014, 15, 20 veces, es incontrolable. Hasta una alcaldesa un poco mayor de Madrid le dice al coleta, majete, que aquí mando yo. ¿Cómo dice que se llamaba ese partido de Podemos? Que se lo ha dicho hoy. Porque yo nunca he sido de esa cosa. Tela marinera, ¿eh? Dices, no, lo digo por traducir a José Luis Balbás. Hoy, Manuela Carmena, de vuelta de su viaje a Rumanía, le han preguntado, oiga, ¿qué pasa con Podemos? ¿Hay crisis? Rita Maestra, otros insignes nombres de la formación han dicho que no van, y dice, yo reunirme con Pablo Iglesias, no tengo necesidad, y yo de Podemos no lo he sido nunca. Lo digo porque va a ser divertido lo que ocurre en la formación morada de aquí a las elecciones. El día pasado lo mismo en Barcelona, que ya la Colau ya es independiente, allá va absolutamente por libre. En Valencia, Compromís no tiene ningún compromiso con Podemos, por eso tiene ese nombre, Sin Compromís se llama, ¿sabes? Ya pasa el coleta. ¿Quieres escuchar a tu alcaldesa? Vamos a escuchar a tu alcaldesa. Venga, Carmena, vamos. Alcaldesa.
No tengo, no sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tienen que resolverlo. La reflexión de Balbás, después de una breve pausa de publicidad, Balbás, que la publicidad manda, nos vamos. Pero atención, el especial informativo del próximo domingo, 10 de la noche, de esta casa, sobre el sector del automóvil. Han venido 5 directores de comunicación de las 5 principales marcas automovilísticas de nuestro país. Les van a venir el próximo domingo a las 10 de la noche, en directo, aquí en Intereconomía, en un programa dirigido por Julia Ariza. Vean y sigue Balbás. A ver, Balbás, tu querida, estimada y admirada alcaldesa Carmena, cuéntanos algún detalle más y luego la reflexión de Paz y de Juan al respecto de las agresiones, o el conato de agresiones que ayer a Vox. La figura política más importante que ha tenido Podemos nunca, porque es la alcaldesa de Madrid, es lo que más relevante ha tenido, ¿no? Y el tema es que el núcleo principal de los concejales de Podemos del Ayuntamiento de Madrid se han pasado a Manuela Carmena. Es que se han pasado con armas y bagajes, con todo el aparato político que eso representa en los 21 distritos de Madrid, que estos han penetrado fuertemente, socialmente, en esos barrios, porque saben manejar el poder municipal y sobre todo las áreas sociales, culturales, las asociaciones de vecinos, y lo saben manejar. Le han dicho que hasta ahora, pero claro, tú a una jugada política de este tipo, la izquierda, que la conozco bien desde al menos hace unos 35 años o 40, tiene su flujo de mando. Entonces, el mando está donde está. ¿Sabes? La casa propia de la izquierda siempre ha sido el PSOE. Quieras o no quieras, y Izquierda Unida terminó allí casi todos sus grandes dirigentes, y me temo que, aparte de la creación del PP, que hizo estupenda esta que ya hemos hablado, de Soraya, de crear Podemos y tal, pues no ha servido de nada más que generar en el antisistema una fuerza política que termina formando parte de la mayoría de izquierdas de España y que se une antes, mucho antes que la derecha. Fíjate, ahora la derecha se divide y la izquierda se está uniendo incluso para formar una nueva mayoría ya parlamentaria en el Congreso, que es lo más difícil. Para el presupuesto están de acuerdo. Fíjate qué difícil que es. Bueno, a ver, pero no nos desviemos de lo de ayer. Frase telegráfica de Alejo y Paz y Juan. Venga. Quiero rectificar, porque he dicho una cosa antes que no es cierta. No, yo creía que lo era, porque tenía eso en la cabeza, pero a veces te falla Quien propuso suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados fue Casado, el Partido Popular, no Ciudadanos. O sea, lo tenía... Bien, es más, te diré que la noche anterior, la misma noche, antes de que Casado dijera nada, porque Casado, o la primera reacción del PP en Twitter fue que lo pagase la banca. Aquí, oye, Balbás, ¿puedo hablar o no puedo hablar? Aquí en el... Bueno, y dale. ¿Ya Alejo y Balbás? Vale. Sí, ya he aclarado lo que quería. El mismo día, aquí, en directo, lo digo, porque Iván Espinosa Los Monteros de Vox dijo que lo iban a suprimir, mientras que en Twitter el PP no lo estaban proponiendo todavía, decían que lo pagase la banca y que debía repercutirse a la banca. Al día siguiente, como bien dijo Alejo, el PP, empezando por Casado, proponían su supresión. Lo digo también para contarlo todo. Fernando y Juan, por favor. Bueno, viendo, la verdad es que estas imágenes terribles de tanto del abrazo de Torra con Otegi, ¿no? Es una cosa que a mí no me extraña en absoluto, porque al final hay un hilo conductor, que es el odio a España, y en realidad gente como Torra y el nacionalismo en donde está ahora mismo el independentismo catalán te justifican la violencia y el asesinato de ETA con absoluta habitualidad. No con nombres y apellidos muchas veces, pero sí cuando entras en las redes sociales y te das cuenta de quiénes son y te están justificando y el asesinato y el crimen, y les parece lo más normal esa
unión por el odio que hay entre Otegi y Torra. A mí, desde luego, cualquier cosa menos sorprenderme. Y el abrazo de estos tipos y los gritos histéricos e histéricas de los que recibían a Vox en Murcia, donde gritaban una cosa verdaderamente terrible en términos puramente humanos, no políticos, ¿no? Humanos. En términos humanos o infrahumanos, habría que decir en este caso, gritos que parecen de verdad proceder del Averno, ¿no? O sea, vuelve al Zulo. Ortega Lara estuvo 532 días en un Zulo. Yo a estos que gritan eso les metía 532 días en una cárcel, no en un Zulo, en una cárcel. Y cuando salieran, si seguían gritando lo mismo, les metería 532 semanas en una cárcel para ver si podían ser mínimamente reeducados, porque esto verdaderamente es, como digo, verdaderamente infrahumano. Pareto decía aquello de que la ideología es un reflejo de la patología, ¿no? Y nunca mejor en este caso traído el asunto. España en este momento, y es muy triste decirlo, pero es así, España está recorrido por un espasmo de odio que abarca desde la Facultad de Somosaguas hasta Alsasua, pasando por Alfon y pasando por Rodrigo Lanza, este que mató al legionario, ¿no? Y es algo que no sucede por casualidad. Es que la propia prensa, ahora que estábamos hablando de la prensa y cómo se comportan a fin de fomentar determinadas opciones políticas, la prensa durante décadas ha silenciado sistemáticamente la violencia de la extrema izquierda, hasta tal punto que nos hemos acostumbrado en los medios públicos a denominar como fascista a los actos de violencia de la extrema izquierda. Es decir, han logrado su objetivo, que es que identifiquemos la violencia con aquellos que son enemigos de la izquierda. Lo han conseguido, hay que atestiguarlo, ¿no? Pues no, señor. No hay nada tan violento como el marxismo, como el comunismo y como la extrema izquierda, tal y como la historia pertinazmente, por cierto, demuestra. Y para colmo, en esta situación en la que estamos, el gobierno que quiere sacar adelante una ley por la cual no va a haber ningún tipo de protección para los símbolos de la nación y barra libre para atacar a la religión, para atacar a España, etcétera. Lo cual, por cierto, es también una invitación a la violencia, ¿no? Yo, de verdad, estoy estremecido al ver estas cosas, y lo digo no desde el punto de vista en absoluto político, sino cuando alguien puede gritar en una calle con absoluta impunidad ese tipo de cosas, amparado, como digo, por una prensa que retuerce los acontecimientos y por un delegado del gobierno que, enterado de lo que estaba pasando, no hizo absolutamente nada por evitarlo, y que se está fomentando el odio contra una determinada opción política y la violencia subsiguiente. Efectivamente. Juan, venga, Sí, opinión. Bueno, yo creo que esas imágenes que estamos viendo hablan por sí solas. Fernando estaba hablando de Rodrigo Lanza, el asesino de aquella persona cuyo crimen fue llevar unos tirantes con la bandera de España. Esta historia es precisamente, Fernando, súper curiosa, porque este chico, Rodrigo Lanza, había sido acusado en Barcelona, en mi tierra, unos años antes, de haber participado en unos hechos también criminales, por los cuales... Contra un policía, un guardia urbano de Barcelona, que en el desalojo de una casa ocupa, pues recibió una pedrada desde la azotea de esa casa ocupa, y quedó pues gravemente herido y sufrió las consecuencias de ese hecho toda su vida, el guardia urbano Salas, y el defensor, los abogados defensores de este tipo, de este Rodrigo Lanzas, fueron, entre otros, el actual teniente de alcalde de Barcelona con Ada Colau, que es Jaume Asens, Jaume Asens, y el señor, por llamarle de algún modo, Gonzalo Boye, condenado en su momento por colaboración con ETA a cambio de dinero, y que ahora es abogado defensor de Carles Puigdemont. Y esto no me voy a cansar de decirlo, Gonzalo, a riesgo de hacerme pesado. No me voy a cansar de recordar estos datos, ¿no? No. Yo he hecho el gesto, Juan, porque Balbás ha hecho un gesto cuando has hecho lo de Boye, y ha hecho gesto que me ha parecido muy gráfico, y por eso lo he hecho. No he querido confundirte ni interrumpir. No, tampoco lo he interpretado así, pero te lo digo si me extiendo, pero me vais a permitir que me extienda y que recuerde estos hechos y estos datos, porque las cosas vienen de atrás. Hemos visto el abrazo, acabamos de ver el abrazo. Entonces, a mí hay una cosa que, caballeros, no me cuadra del todo, porque le estamos atribuyendo a la ex vicepresidenta, por la cual yo no siento una simpatía especial, ser una especie de Fumanchu que creó Podemos. No. Y la verdad, lo impulsó, solo lo impulsó. Y la verdad es que solo lo impulsó. Este fenómeno de esta ultraizquierda, de esta izquierda destructora del sistema, de esta izquierda
completamente enemiga de la democracia liberal, es un fenómeno de alcance internacional, no es un fenómeno que solo esté ocurriendo en España. En Estados Unidos pasa 3/4 de lo mismo. En otros países, sobre todo allí donde les favorece la ley electoral, han surgido partidos y movimientos muy parecidos a Podemos. En todos esos países, en casi todos los países, los partidos socialdemócratas están hundidos en la miseria electoral. Lo cual no desmiente la maldad de Soraya, eso no lo desmiente. Han perdido lo agrava. Después explicaré una anécdota. Han perdido su suelo electoral, han perdido su votante tradicional y se han arrojado, como está haciendo el PSOE desde hace tiempo, en brazos del discurso más populista, más contrario a la democracia liberal y al sistema. Y al final se convierten en meros agregadores de reivindicaciones de grupitos, que si feminazis, que si, en fin, de todo tipo, activistas de la más diversa calaña. Eso es a lo que está cobijando ahora mismo los partidos que anteriormente habían sostenido el sistema, habían tenido un papel clave, como son los partidos socialdemócratas. Esa lucha que tiene lugar en la universidad, en la escuela, donde la izquierda tiene un dominio, una hegemonía espectacular desde hace años, también pasa en Estados Unidos, pasa en otros países. En los medios de comunicación la hegemonía de la izquierda también es total. Soraya no ha ayudado a esa hegemonía en España, ayudando a los medios, grandes medios, no ha ayudado. En la educación, en los medios de comunicación, ahora hablaremos de eso. Y por supuesto, en la educación, en los medios, y por supuesto, muy importante también en todo el mundo de la producción audiovisual, del cine, de las series, del artisteo. Ahí es donde se está dando la batalla ideológica y donde la izquierda pretende imponer su hegemonía. Problema de esto. Cuando los señores, por ejemplo, que controlan grandes medios de comunicación, pretenden manejar a estos movimientos y sacar un provecho económico de los mismos, incluso manipularlos o controlarlos, con enorme frivolidad, como están haciendo las grandes cadenas de televisión o las grandes cadenas. Por cierto, al señor Lanza lo defiende mucho y entrevista a su madre, la señora Julia Otero, en una cadena que se llama Onda Cero. Él entrevista a la madre durante bastante tiempo y presentan a este señor que posteriormente mata de forma cobarde por la espalda a este patriota de los tirantes de la bandera de España, pues lo presentan como si fuera una víctima del sistema y de un complot policial para culpabilizarlo. Entonces el problema, y acabo, es cuando desde el sistema los partidos tradicionales como el PSOE o como hizo Convergencia en su momento, y los medios de comunicación, como hizo La Vanguardia y el Grupo Godó en su momento, y ahora están haciendo los grandes medios, le abren las puertas de la ciudad a estos movimientos populistas y actúan como caballos de Troya. Bueno, vamos a ver una cosa, lo que ocurría también en Barcelona, porque si ayer pintaban o amanecíamos con el domicilio del juez, del magistrado Pablo Llarena, que como saben ustedes es magistrado del Tribunal Supremo, el que ha instruido toda la causa del golpe de Estado, del proceso separatista. Fíjense las imágenes de ayer como las juventudes de Arran, también miembros de los CDR, mal llamados CDR, dejaban así el portal de la vivienda. Suerte que el juez Llarena, como nos contó Carlos Verbel, estaba de viaje, estaba en el extranjero. No así su familia. Tiene mujer e hijos y tienen que ver esto. ¿Qué tipo de seguridad a un juez amenazado que está en el punto de mira, incluso físico, ya lo ven, del separatismo más intransigente, más radical, por lo que ha hecho, que es hacer su trabajo y hacer que se cumpla la ley, aplicar la ley a quienes se la saltaron. Punto. Pues esto es lo que ocurría ayer. Hoy amanecíamos con que un grupo de ciudadanos, ahí lo ven, con estas máscaras de Dalí, viendo que, efectivamente, que la policía no actuaba, que los servicios de limpieza, es decir, que la clase política nuevamente no daba una respuesta, no estaba a la altura, ya no solo por dar la seguridad que merece el juez Llarena, sino en una simple operación de limpieza. Han tenido que ser ellos, voluntarios, los que lo han hecho. Pero el daño ya está hecho, el ataque a la libertad ya está hecho, el intento de linchamiento, de amedrentamiento ya está hecho. Y fíjense que es lo llamativo, cómo justificaba tanto la consejera de Justicia del Gobierno de Cataluña como el ministro del Interior del Reino de España, el juez Grande Marlaska, cómo de alguna manera justificaban como hechos y casos aislados lo que ocurría delante del domicilio de Llarena, que no es la primera vez que le amenazan, que no es la primera vez que le pintan en las puertas de su domicilio, e incluso Marlaska decía que no hay que generar alarmismo. Escuchen. El que passa que jo crec que és un acte aïllat, molt aïllat,
i que, per Però és la tant, segona vegada que passa això amb és un Pablo acte Llarena. aïllat, i vull insistir en aquesta qüestió. És evident que no és compartit, és a dir, la majoria de la gent del país no comparteix aquest tipus d'accions. La prova és que, doncs, si amb alguna cosa es caracteritza el moviment independentista és perquè és cívic, pacífic i té d'altres maneres d'expressar doncs, la seva voluntat, que no és a través de fer pintades o assenyalant a les persones, i per tant insistirem en aquesta qüestió. És un acte aïllat i s'ha de considerar un acte aïllat. Yo creo que nos debe de preocupar a todos la crispación, pero tampoco tenemos que generar alarmismo. Son dos sucesos, acontecimientos puntuales, no les quito la entidad ni la gravedad, pero quiero decir simplemente que tampoco hagamos alarmismo de los mismos. Esto es lo que le decía, insisto, el juez grande Marlaska, que fue en su día un abanderado en la lucha contra ETA, que yo creo que es de las personas que ha perdido el crédito de una manera más rápida en la historia de nuestro país, con solo 6 meses, llevamos ya, bueno, no, 6 meses no, 5 meses en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que para más Inri, la consejera de Justicia que acaban de escuchar, decía que lo de Llarena es un caso aislado, pero fíjense lo que no considera como un caso aislado. Escuchen. Insisteixo en una qüestió, són actes aïllats. Ja no són aïllats d'altres actes, és a dir, agressions feixistes, agressions de la ultradreta, això ja no són actes aïllats i, per tant, quan parlem de tot. Ya han visto, la doble vara de medir del separatismo catalán, que eso no llama la atención, pero que el juez grande Marlaska haya dicho esto del ataque a Llarena nos llama la atención. No, lo ordenó Torra. Lo ordenó Torra. Torra dijo, apreteu. Apreteu de apretar. ¿Nos acordamos? Entonces, claro, si los jovencitos de Arran reciben del presidente Generalitat la consigna de apreteu, pues aprietan. Claro. Sí, pero yo, si me permites, quería decir un par de cosas. La primera está relacionada con una cosa que ha dicho Juan antes de que se vaya el asunto. Efectivamente, yo suscribo lo que ha expuesto Juan Arza completamente, pero añadiría un matiz. Esa hegemonía cultural que efectivamente existe en las sociedades, en la española como en otras, claro, también viene reforzada por el hecho de que hemos arreglado un crédito con un banco cuando esa máquina de generar hegemonía se iba a hundir. Cuando estaba a punto de hundirse y de naufragar, le gestionamos un crédito con un banco, por cierto, el de Santander. Claro, estamos hablando de gente con muy poca profundidad intelectual, esa es la verdad, y gente que, lo hilo con lo que decía al principio del programa, está exclusivamente pendiente de su propia carrera. ¿Que nos dejan esto como herencia? El que venga detrás, que arree. Y ese es uno de los problemas que tenemos. No se puede negar, está ahí lo que ya se llamó la operación Sandwich y el papel de Mauricio Casals, que salió todo absolutamente a la luz. Por tanto, creo que no es un tema opinable, era una opción, era una operación, para destruir el Partido Socialista o para dividir a la izquierda y restar votos al Partido Socialista. Bueno, creo que eso es indiscutible. Aquí, el matiz está claro, pero me interesan ya las palabras del juez Marlaska, actual ministro. Gonzalo, pues venga. Iba eso. Vamos a ver, a mí lo que diga Torra o los abrazos que se de Torra me traen sin cuidado. A mí lo que me preocupa es que el ministro de Interior de España diga las cosas que dice el señor Marlaska. Eso es lo que de verdad me preocupa. Pero ¿cómo que un caso aislado? Esto es un hecho que sucede en el marco, en el contexto de una serie casi interminable desde hace años de hechos de agresiones sistemáticas contra todo lo que es español y contra los españoles en Cataluña. Esto me recuerda lo que dice el señor Marlaska, por cierto, a otro ministro de Interior, en este caso de Renania y Westfalia, cuando después de 1000 abusos sexuales que tuvieron lugar en la ciudad de Colonia, dijo que se trataba de 1000 casos aislados. Oye, que no es una broma, que es que lo dijo el ministro de Interior de Renania y Westfalia. Entonces, estamos verdaderamente locos. No, no es un caso aislado de lo que ha sucedido con el juez Llarena. Es un intento deliberado y planificado e inspirado por aquellos que dicen apreteu, inspirado por toda esa gente, pero planificado por Arran y por las juventudes de la CUP. Lo sabemos todos y si queremos nos podemos hacer los distraídos. Es gravísimo lo que pasa porque no es que suceda por parte del nacionalismo catalán, es que una vez más el gobierno español mira para otro lado cuando no es directamente cómplice porque le interesa para mantener su hegemonía política en el Parlamento. La hegemonía catalanista, independentista, pues está impuesta desde hace 35 años, no es una cosa de ahora, se aceleró desde el 2012 con Rajoy a partir del 9 de noviembre del año 12, que es cuando se acelera la cuestión, y luego el 14 y luego pues el 17, que fue eso, se aceleraron estos 6 años
potentísimamente, ¿no? Yo creo que está en fase de pleno golpe, es decir, que el golpe es un golpe continuo, porque se ha colaborado mucho en que no se le ha hecho frente en serio, porque el 155 fue una broma, no se toma la televisión, se sigue sin tocar los valores educativos y la mentira histórica que enseñan desde toda la escuela catalana y tal, contra España, generan ese odio. Eso es así, es un aparato propagandístico que lo quiere parar Mariano y no lo consigue para nada. La operación Diálogo, que es un fracaso, es que todo eso es un fracaso de 4 o 5 años sistemáticos de Soraya, que era la presidenta en funciones de Cataluña. Si es que la de la Generalitat fue ella, figurará ahí como Mariano y por delegación durante 6 o 7 meses. Entonces, eso es el gran desafío político que tiene España, es Cataluña, porque ya está, la economía le está bajando muy fuerte, muy fuerte. Ya los precios del turismo, que es su principal ingreso, son públicos. Los de los 5 grandes hoteles, bajadas del 20% de ocupación, del 15% en precios, o sea, cantidades que son salvajes. Eso no hay cuenta resultado que resista esas variables. Ni el valor del activo colateral, que es el hotel, para entendernos, baja no el 15% al 20%, baja el 30% al 40%, porque su cash de beneficio es decir, el beneficio producido por cada uno de esos activos es muy menor. Entonces, Cataluña es el 19 o el 20% del PIB español. Es una cosa muy seria hasta desde el punto de vista económico. Entonces, hacerle frente, que el PSOE lo está intentando hacer de otra manera y lleva 5 meses, va a ser difícil. Y ya ves que con Torra Sánchez no se entiende, quieras o no quieras. No, claro. Si rompen Raro es, por cierto. Si rompen lo del presupuesto, cuidadito que aquí ya todos atacamos. Y lo esencial, y engarzando... Que no creas que le va a salir gratis también a Torra, ¿eh? Y lo esencial, y ni políticamente, ni económicamente, ni socialmente en Cataluña. Venga, Asís, dale. Pero lo esencial, y engarzando con eso, es que lo que nos estamos jugando no es solo la libertad de los catalanes ni el bienestar de los catalanes, sino de todos los españoles. España, claro. O sea, sin ninguna duda, Vamos. eso es fácil entenderlo en términos económicos, pero en términos institucionales es también fácil entenderlo. Quien sepa un poco de eso sabe que el deterioro económico, institucional, político y social en toda España va a ser tremendo. Y a mí por eso, vamos a ver, yo no quiero hacer leña del árbol caído. Yo no quiero hacerlo de verdad. Y yo tengo la esperanza de que todos los partidos políticos fuera del PSOE, es decir, que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como Vox, si entran en el escenario parlamentario, planteen una defensa de España y un proyecto sobre todo a largo plazo de recuperación de determinadas cosas que están perdidas. Pero vamos a dejarnos de tonterías, es decir, plantear, perdona Juan, pero plantear ese escenario internacional, esas tendencias globales hacia los populismos, hacia el hundimiento de la izquierda en favor de opciones extremistas, hacia no sé qué, eso lo que hace precisamente es agravar la actitud y la conducta de los políticos que, lejos de plantear soluciones a largo plazo para resistir eso, lo que han hecho es subirse al carro, pues seguramente por intereses absolutamente personales o en algunos casos crematístico. Pero sencillamente lo que se ha hecho con estas... Es decir, que Soraya ha ayudado a Vox... No es que lo sepamos todo. Perdón. Que Soraya ayuda a Podemos, no es que lo sepamos todos. Es que yo lo tengo escrito desde el 2014 y publicado. Pero desde entonces que en que todavía las personas pagadas a sueldo de Soraya me intentaban ridiculizar en la televisión, desde entonces han salido muchísimos datos y, como decía, por cierto, un íntimo amigo de la vicepresidenta, me decía a mí en aquellos tiempos, dice, me dice Soraya que su única carta por ahora es Podemos, me decía este gran amigo de Soraya. Mira, sencillamente no quiero hablar del tema porque es tan vergonzoso lo que se ha hecho desde algunos sectores del gobierno del Partido Popular, que eso solo, de hecho, la aniquilación, ella se lo ha buscado, pero la aniquilación de Mareores de Cospedal solo es un último episodio de esa vergonzosa actuación de una persona que podía estar en cualquier partido político y, de hecho, quien le ha puesto ahora mismo en el Consejo de Estado es el Partido Socialista y no en el Partido Popular. Yo creo que dejemos eso, porque dejemos eso porque lo importante es que Pablo Casado, que podía haberse malogrado por esa nauseabundo
ese nauseabundo sorayismo o rajoyismo, que viene a ser lo mismo. Lo importante es que haya salido de eso y que verdaderamente plantee un proyecto de recuperación moral, económica, jurídica y social de España a largo plazo y que no tenga el lastre terrible de esa corrupción política, social y económica que ha sido el rajoyismo. Quiero que escuchemos, antes de concluir, para mí me ha parecido demoledor, un discurso, sobre todo viniendo de quien viene, de una senadora del Partido Popular, de la portavoz de Justicia del Partido Popular en la Cámara Baja, se llama Esther Muñoz, en la Comisión de Justicia, ante el secretario de Estado de Justicia. Fíjense el alegato que ha hecho contra la ideología de género o el feminismo radical que está intentando hacer un cambio cultural total en nuestro país. Escuchen y después lo debatimos. Yo estoy con mi chico, empezamos a besarnos, estamos en una relación, pero yo de repente le he dicho que sí expresamente. Le he firmado un papel, hemos ido al notario y tenemos el consentimiento expreso y él sabe que no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa si yo en medio digo que no? ¿Cómo tiene que ser esa revocación? ¿También por escrito, también verbal, también notarial? ¿Cómo tiene que ser? Claro, es que estamos criminalizando todo tipo de relaciones y yo siento serle muy explícita. Yo es que soy muy clara en mis argumentos. Pero claro, conforme a lo que dice la señora vicepresidenta, yo podría haber sido violada en multitud de ocasiones. Y el feminismo, señor secretario del Estado, no es esto. Esto es otra cosa, que prefiero no calificar. Pero el feminismo no es esto. No se defiende a las mujeres quitando los derechos de la mitad de la población, que es lo que se desprende de las declaraciones de la señora vicepresidenta. Y estoy segura que muchas de estas cosas, en otras no. Ya sé que usted no comparte algunas cosas de las que yo digo, pero en algunas seguro que está de acuerdo. Porque usted ha sido fiscal, es fiscal, ¿verdad? Entonces, claro, yo entiendo el error jurídico de gente que está en la calle que dice no es abuso, es violación. Claro, los dos sabemos que tanto el abuso como la agresión es violación en tanto en cuanto ambos requieren de una penetración no consentida, ¿no? Lo que diferencia el tipo no es eso. Pero claro, este grupo parlamentario no comparte el discurso de odio a los hombres y me preocupa que el gobierno esté comprando ese discurso. Por eso en la moción nosotros lo que insistimos era en que antes de cambiar el Código Penal se estudien todas las sentencias desde el año 95 para saber si el problema de la sentencia de La Manada fue un problema concreto o realmente tenemos un problema de legislación. Antes de avanzar estas reformas penales que nos está diciendo la vicepresidenta, ¿realmente hay un problema o hay un problema concreto con una sentencia? Y en el caso de que sea el problema con una sentencia concreta, nuestro Estado es garantista. Se puede recurrir. Entonces, no hagamos problemas donde no los hay y enfoquémonos en los que verdaderamente sí que existen. Fíjense la respuesta del Partido Socialista, que evidentemente ha intentado ridiculizar a esta senadora, insisto, la portavoz del PP, y ahora el PP, también negacionista del acoso sexual y de la violación, pero ¿dónde se han metido hasta ahora? Se perdieron el Me Too y el 8M, saben que estamos en el siglo XXI, no es no y lo demás siempre será violación, y una fotografía de esta senadora. Atención, es la cuenta oficial del Partido Socialista. Una fotografía a propósito. Insisto. Bueno, es un vídeo, es un frame de un vídeo. Sí, Yo sí. insisto, estamos, y es importante que cuanto antes nos demos cuenta, estamos ante una amenaza a la democracia liberal por parte del feminismo radical, por parte de esta izquierda que está absolutamente, desbocada y entregada a este tipo de movimientos y discursos extremos. Recomiendo a todos los televidentes, hay un libro maravilloso que se llama La Mancha Humana, de Philip Roth, en el que novela un caso que creo que es muy significativo. Este libro lo escribe hace muchos años, porque esto en Estados Unidos viene pasando hace mucho tiempo. El acoso en los campuses universitarios, la imposición de la ideología de género, todo esto viene pasando hace mucho tiempo en otros países y nosotros estamos inmersos también en esas corrientes. Es importante que nos demos cuenta cuanto antes y que hagamos una defensa cerrada de nuestras democracias liberales representativas, porque lo que tenemos aquí es una tormenta perfecta. Y particularmente en el caso de España, a todo el trabajo que está haciendo la extrema izquierda desde hace años en universidades, medios de comunicación, colegios, etcétera, se une el trabajo del nacionalismo y estamos ante ahora mismo una alianza
entre el nacionalismo y la extrema izquierda para acabar con la democracia española. Y el PSOE no puede hacer de caballo de Troya de esos movimientos dentro del sistema democrático español. Déjeme defender a una persona que es María Blanco, que ha sido inmediatamente, que ha sido ayer y hoy expulsada, suspendida en Twitter por un ataque en función del... María Blanco, autora, entre otras cosas, de Afrodita desenmascarada, un excelente libro feminista, y por decir que a última hora habían pedido a sus alumnos suspender un examen por una supuesta huelga contra el machismo, por decir que iba a haber examen, ha sufrido un ataque concertado y falseado, y ha sido tachada de machista una persona que no solo es moderna, tolerante, educada e impecable, sino que es precisamente ha escrito uno de los mejores libros sobre el feminismo que yo conozco, y eso, todas esas cosas se están haciendo, y mi abrazo a María Blanco, se están haciendo en nombre del feminismo. Y la cantante de Mecano recientemente, y tantos casos que podríamos poner encima de la mesa que son reveladores de esta tendencia. Bueno, ahora en Navarra, Navarra ya no es solo esa guía educativa sexual absolutamente aberrante, que dar juguetes eróticos a niños de 0 a 3 años, sino que van a prohibir canciones que porque dicen que son machistas, vamos, de cantantes de diversa índole. Pero bueno, a ver, Fernando y Alejo, a ver. Quiero recordar aquí la legislación al respecto de Cristina Cifuentes, ¿eh? Eso también es verdad. Terrible. Esto verdaderamente no es un ataque ni es una amenaza, en mi opinión, a la democracia. Es una amenaza a la civilización occidental. O sea, es mucho más profundo que eso. Estamos ante una revolución antropológica que consta de varias ramas de ataque, y una de ellas, desde luego, es el feminismo, que ahora se llama radical. Yo no le llamo radical, le llamo feminismo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Esther Muñoz, menos en una cosa, y es que ella ha dicho el feminismo no es esto. Y yo quiero decirle que sí, que el feminismo es exactamente eso. El feminismo no es una actitud, no es pedir la igualdad entre los hombres y las mujeres. Esto es lo que se llamó la primera ola del feminismo. Hay 3 olas históricamente del feminismo. A partir de la segunda ola del feminismo, lo que hay es ideología. Bueno, la RAE dice lo que dice, Fernando. No la RAE puede decir lo que quiera, porque la RAE evidentemente está dictada por la hegemonía cultural, de la misma manera que se han cambiado términos como matrimonio, etcétera, ¿no? Hace 10 años ponía una cosa y ahora pone otra. Entonces, el feminismo es lo que es, con independencia de su definición formal en el diccionario. El feminismo es lo que es. Y el feminismo hoy no es un igualitarismo, es un supremacismo. Y tenemos que entender eso. Es la destrucción de la sociedad, de lo que ellos y ellas consideran la sociedad patriarcal. Lo que está sucediendo ahora está en la obra de Simone de Beauvoir, y está en la obra de Germán Greer, y está en la obra sobre todo de Kate Millett. Pero incluso la pedofilia está allí. Ella habla de la alianza entre el feminismo y la liberación de lo sexual de los niños. Yo invito siempre que se habla de estos temas a que vayan a las obras originales. Vayan ustedes y lean. Lean Sexual Politics, por ejemplo, o lean El segundo sexo. Está allí. Lo que digo es literalmente así. Por tanto, repito, no es una actitud, no es solicitar la igualdad. Yo creo que a estas alturas nadie discute eso, sencillamente, y por tanto eso no se le puede llamar feminismo. Eso es algo absolutamente normalizado, que por otro lado está en nuestra civilización occidental en cuanto a que desde el principio se afirma la igualdad esencial entre los hombres y las mujeres, no como en otras civilizaciones o pseudocivilizaciones, que de eso también habría mucho que hablar. Por tanto, no es una cuestión opcional. Todos estamos en la igualdad hombre-mujer. El feminismo planteado hoy no es un igualitarismo, es un supremacismo ideológico. Bueno, última pausa de publicidad y regresamos aquí a la recta final del Catalagua. Venga, hasta ahora. Estamos ya al borde al filo de la medianoche. Especial informativo, por cierto, el próximo sábado, 10 de la noche, sobre la luz. Bueno, telegráficamente, sobre esta reflexión, no sé si alguien más de la mesa, Balbás, estamos fuera de tiempo. Venga, por favor, 30 segundos. El marxismo cultural, fundamentalmente a partir de los años 80 y 90, pues ha intentado de
penetrar en todas las sociedades occidentales, o sea, solamente Europa y América. Entiéndase, los países cristianos, democráticos, porque esto ni en árabes, África ni Asia se habla de esta película. Esto es otra película. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que lo quieren confundir y mezclar con la igualdad de la mujer frente al hombre, que en las empresas, en las ingenierías, en la justicia, en todos lados están ya, pero es que está en todo el mundo. Esa igualdad entre hombres y mujeres está de acuerdo el 99% de la sociedad, pero lo mezclan con el feminismo, que es una ideología distinta tal y como la plantean ellos, porque es un instrumento de penetración cultural en las sociedades para controlarlas. Es así, es un instrumento que le llamamos la mochila. Hasta los que somos socialdemócratas lo llamamos la mochila. La mochila austríaca, que eso te gusta más a ti. La mochila austríaca te gusta más a ti, que esa sí te gusta. Si no los consigo con el marxismo... No, hombre, no, que le va a gustar. A ver. Si no lo consigo con el marxismo, lo consigo con el APA, bueno, aquí no hay ninguna mujer. En esta mesa no hay ninguna mujer. Perdona, Juan, eso no lo sabes, porque la mujer ya sabes que no lo determina el sexo biológico, sino es en la cabeza. Y aquí hay alguno, si Alejo, por ejemplo, cree que es una mujer, pues yo no tengo problema en llamarle Aleja. Yo no tendría ningún problema. No, Juan, nos tenemos que ir. Incluso le puede llamar Alejo y ser mujer. No es su caso por descontado, pero podría ser así. Bueno, señores, que no hay tiempo para más. Agradecería que buscaseis a otro ejemplo. Juan Arza, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Asís. Un placer. Cuídate, Asís, la semana que viene más, ¿eh? Más y mejor. Más y mejor. José Luis, un placer, ¿eh? Y a ver si la selección española mejora, porque hemos perdido. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ah, sí. Sí, un fiasco. Para ser exactos. Alejo, que te cuides, ¿eh? Muy buenas noches, a más ver. Fernando Paz, ha sido un placer. Igualmente, muy buenas noches. Señores, que gracias por su confianza. Atención, el programón que tenemos esta semana. Mañana, 6 mujeres sin piedad, con el invitado, con el alcalde de Boadilla del Monte, señor Terol. Interesante entrevista sobre la situación y la actualidad política. 6 mujeres sin piedad. El sábado, especial informativo con Xavier Orcajo sobre la luz. Y el domingo, a las 10 de la noche, también especial informativo con Julia Ariza, con 5 responsables de los departamentos de comunicación de las 5 principales marcas de coches de nuestro país. ¿Hacia dónde va el coche? ¿Cuál es el futuro con este decreto ahora del gobierno? Que lo disfruten. Hasta el lunes.